La palma gigante se contrajo lentamente, apretando y deformando el cuerpo de Peter poco a poco. Este cobarde Gryffindor rogó por la esperanza de sobrevivir hasta su muerte. 178 Capítulo 177 El polvo se asienta. Su cuerpo se fue encogiendo y retorciendo cada vez más. Peter ya no sintió ningún dolor. Su visión estaba en blanco. Poco a poco, al final de ese vasto vacío, vio fragmentos de tiempo fluyendo hacia atrás. Las primeras sonrisas en los rostros de sus padres cuando nació, los aplausos de los que le rodeaban cuando pronunció su primera sílaba clara mientras aprendía a hablar, en la estrecha y abarrotada tienda de varitas de Ollivander, tembló al recibir su varita de roble de 11 pulgadas y cuarto, que simboliza la resiliencia y la fuerza interior, las palabras del viejo fabricante de varitas. Será tu fiel compañero, aún resonaban en sus oídos, el orgullo y la emoción en su rostro cuando el sombrero seleccionador gritó Gryffindor, uniendo fuerzas con James, Sirius y Remus, riendo libremente en los pasillos de Hogwarts, cada uno de ellos una vez un hermano a quien confiaría su vida. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Fue cuando la luz de James y Sirius se volvió demasiado deslumbrante? ¿Fue cuando Lily finalmente eligió a James? ¿Fue cuando la sombra del Señor Oscuro presionó los nervios de todos como un peso tangible y el miedo creció como una enredadera venenosa dentro de él? La varita de roble que una vez lo había parecido elegida cada vez más desobediente, resistiéndose a la oscuridad que crecía dentro de su corazón, entonces apuntó con su varita al Snivellus, a quien envidiaba y despreciaba al mismo tiempo. Entonces, él personalmente le ofreció el sacrificio llamado amigo al Señor Oscuro cuyo nombre no podía ser pronunciado, a cambio de una falsa promesa de seguridad. Entonces se cortó el dedo, se transformó en rata y pasó 12 años enteros escondido cobardemente, como un gusano en una cuneta, evadiendo el juicio de la justicia. En sus últimos momentos, desgarró desesperadamente la cortina de la memoria, buscando un rayo de luz que consolara su alma, pero solo vio una oscuridad y una distorsión cada vez más densa. La barata sensación de superioridad que supone ridiculizar a Severus, la autosatisfacción genial al participar en la creación de las bromas del mapa del merodeador, esa valentía momentánea y egocéntrica al unirse a la Orden del Fénix, arrodillado a los pies de Lord Voldemort, besando el borde de su túnica, ofreciendo las vidas de sus amigos más cercanos, esa retorcida prudencia, esa oscura sabiduría, esto es correcto. Nadie podría negarse a someterse ante un poder tan absoluto. Intentó convencerse de ello, arrancando con fuerza el último velo de la vergüenza. Entonces vio, el propio Dumbledore se puso la túnica de Gryffindor, símbolo de coraje y honor, para él, los claros ojos azules del anciano llenos de expectativa, y aquella varita de roble que lo había elegido. De repente deseó poder sostenerlo con fuerza solo una vez más, la luz persistente de su conciencia, como una vela en el viento, se apagó. El brazo de Susanoo desapareció silenciosamente. La mirada de todos cayó al suelo. El cuerpo de Peter estaba retorcido como un pretzel y la sangre manaba de sus 7 orificios. El patrón del ojo derecho de Kaito Uchiha cambió y el cuerpo desapareció nuevamente. Dumbledore fue el primero en romper el silencio. Volvió su mirada hacia Lily, sus ojos más serios que nunca. Lirio, respiró profundamente. Esto requiere una explicación. Una explicación suficiente para que yo pueda entender y decidir cómo responder. Lily susurró suavemente. Miró a Kaito Uchiha, preguntándole qué significaba eso. Kaito Uchiha dio un paso adelante. Director, como puedes ver, esto no es una resurrección de los muertos, ni es inferi creado por artes oscuras. Este es un arte secreto. Recuerda las almas de los difuntos y las une temporalmente dentro de cuerpos especialmente diseñados. La señora Lily posee plena conciencia y memoria, pero no ha resucitado realmente. Omitió selectivamente el llamado tabú de exigir sacrificios vivos. ¿Temporal? La mirada de Dumbledore se agudizó. El poder que sustenta su existencia viene de mí, afirmó Kaito Uchiha con calma. Mientras yo lo desee, ella podrá seguir existiendo en Esdir. Por supuesto, este cuerpo tiene sus limitaciones. No puede saborear la comida ni sentir la temperatura como una persona viva, ni tampoco puede usar magia. Dumbledore miró a Lily por un largo tiempo, luego miró a Kaito Uchiha, sopesando todo lo que se escondía detrás de ese asombroso secreto. ¿Sabes lo que significa esto, Kaito Uchiha? Tocar el límite entre la vida y la muerte es un dominio que incluso el mago oscuro más poderoso evita enérgicamente. Lo sé, respondió Kaito Uchiha sin dudarlo. Pero creo que vale la pena asumir el riesgo de este tabú, en lugar de dejar que ciertos arrepentimientos se hundan en la oscuridad para siempre.
Y lo que es más, miró a Snape, luego a Harry, quien miraba fijamente a Lily, como si ella fuera a desaparecer si parpadeaba. Esto significa mucho para ellos. La mandíbula de Snape se movió, pero no se escuchó ningún sonido. Su acuerdo tácito lo decía todo. Harry finalmente encontró su voz en medio de su sorpresa. Extendiendo la mano, casi tocando a Lily, pero luego se detuvo tímidamente, ahogándose. Mamá, ¿de verdad estuviste aquí todo este tiempo? Los ojos de Lily se llenaron nuevamente de lágrimas, que instantáneamente se convirtieron en polvo al caer. No, Harry, el señor Uchiha me acaba de traer de vuelta. De este modo. Ella extendió la mano, queriendo acariciar el rostro de su hijo. Después de calmarse, sus dedos grisáceos y agrietados se detuvieron un momento antes de tocar, para luego finalmente descender suavemente. El verdadero toque hizo temblar a Harry, y sus lágrimas finalmente se liberaron. Lo siento mucho, Harry, por no estar a tu lado. La voz de Lily estaba llena de infinita tristeza y ternura. Al ver a esta madre y a su hijo reencontrarse de una manera tan peculiar, la atmósfera en la habitación se tiñó de tristeza. Dumbledore suspiró profundamente, ese suspiro tenía mucho peso. Entiendo, dijo finalmente, su mirada recorrió nuevamente el espacio vacío, luego miró al atado Sirius. Lo que ocurrió esta noche excede con creces el alcance habitual. La muerte de Peter, y la existencia de Lily. Peter Pettigrew murió resistiéndose al arresto y contraatacando. Recibió un disparo en el acto mientras intentaba tomar un rehén. Kaito Uchiha intervino, vendiendo los hechos. Tenemos evidencia en vídeo completo que prueba sus crímenes y acciones peligrosas. Este vídeo solo muestra a Peter Pettigrew, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que la señora Lily quede expuesta por eso. Kaito Uchiha miró a Dumbledore con ojos agudos. Esta explicación es suficiente para responder las preguntas del Ministerio de Magia y de cualquier persona curiosa. La clave es si usted, director, apoya este hecho. Dumbledore y Kaito Uchiha se miraron el uno al otro, tratando de detectar cualquier rastro de deseo egoísta. Después de un largo momento, el anciano avanzó lentamente, tomando su decisión. La injusticia de Sirius debe ser reparada. Esto requiere evidencia concluyente de la culpabilidad de Peter. Y Lily, en este estado, en verdad no es apto para el conocimiento público. Acepto tu caracterización de los acontecimientos de esta noche. Él eligió hacer concesiones, sin importar el motivo. Agitó su vieja varita, apuntándola hacia Sirius. Las cadenas de chakra que unían a Negro se derritieron como hielo y nieve al entrar en contacto con la luz mágica. Xian y Lan expresaron sorpresa. No hice un mal trabajo, ¿verdad? Lo siento, hijo mío, que hayas soportado tanto. La voz de Dumbledore transmitía una sincera disculpa. Sirius flexionó sus muñecas recién liberadas. No corrió inmediatamente hacia Ari o Lily, sino que primero le dirigió a Kaito Uchiha una mirada profunda, con un rastro de asombro en sus ojos. Luego se volvió hacia Dumbledore, con voz ronca pero firme. Mientras mi nombre pueda ser limpiado, para poder ser el padrino de Ari honorablemente, todo lo demás, puedo aceptarlo. Su mirada finalmente cayó sobre Lily y Harry. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo de disculpa o remordimiento. Pero bajo la mirada tranquila y ligeramente triste de Lily, finalmente se disolvió en un suspiro silencioso y bajó su cabeza siempre orgullosa. Entonces, la mirada de Dumbledore recorrió a todos, volviendo a su compostura habitual. Necesitamos unificar nuestra historia. Esta noche, estamos aquí para verificar la evidencia que Sirius proporcionó con respecto a la traición de Peter Pettigrew. Después de que su identidad fue expuesta, Peter luchó desesperadamente, intentó tomar a la señorita Granger como rehén y finalmente fue sometida. Hizo una pausa y decidió permanecer en silencio. En cuanto al resto, su mirada se detuvo en Lily por un momento, luego continuó. Son fantasmas que no deberían existir. Miró a Kaito Uchiha y al cuarteto Uchiha. La evidencia que proporcionaron es crucial. Kaito Uchiha, y estos jóvenes caballeros y damas, gracias por su ayuda y gracias por su moderación. Estas palabras fueron verdaderamente profundas. Lan sonoramente mientras recuperaba la caja que contenía la grabación de vídeo. De nada, director. Dumbledore. La próxima vez que tengas que limpiar basura, aún puedes encontrarnos. Precios justos. Xian empujó de ella suavemente, diciéndole que no fuera demasiado presuntuosa. Chen bostezó, frotándose el estómago. ¿Podemos comer después de que esto termine? Me muero de hambre después de todo esto. Lin permaneció en silencio, pero avanzó levemente en señal de acuerdo. Kaito Uchiha ignoró las bromas de sus compañeros de equipo. Avanzando levemente hacia Dumbledore.
Entendemos qué hacer. Tomó la mano de Hermione, preparándose para irse. Kaito Uchiha, lo llamaba Dumbledore, la mirada del anciano era insondablemente profunda. Necesitamos hablar en privado más tarde. Sobre, cuánto de tu arte secreto posees y las muchas sorpresas que has traído. En cualquier momento, director Dumbledore, respondió Kaito Uchiha con una sonrisa. Antes de abandonar la sala de los menesteres, Kaito Uchiha miró hacia atrás una última vez. Harry apretaba fuertemente la mano de Lily, como si temiera que ella desapareciera. Ron estaba algo perdido cerca. Snape todavía estaba de pie en las sombras, su mirada fija en Lily, oscura e ilegible. Sirius se quedó no muy lejos, mirando a Harry, luego a Lily, su rostro lleno de la responsabilidad de un padrino. Mientras tanto, Dumbledore permanecía en el centro de la habitación, como un ancla inamovible. Murió un traidor, se limpió una injusticia. Un fallecido regresó de forma poco convencional, un salvador vio a su madre. Un maestro de pociones consiguió su deseo, pero cayó en un nuevo dolor. Un director hizo un compromiso en contra de sus principios, esta noche no hubo vencedores. Solo los viajeros, aplastados por la rueda del destino, cada uno cargando con sus cicatrices y secretos, siguen adelante. Kaito Uchiha retiró la mirada y cerró suavemente la puerta. La puerta desapareció, encerrando todos los conflictos, lágrimas, alivio y pesados secretos dentro de esa habitación que podía responder a las necesidades. En el hoyo cavado para Peter, la luz de la luna brilló brevemente sobre el roble. 179 Capítulo 178 Lupin va a renunciar. Parte 1. La muerte de Pettigrew fue silenciosa, pero provocó revuelo. Un cambio de rumbo impactante. Sirius Black, falsamente acusado durante 12 años, el verdadero culpable, Peter Pettigrew, ejecutado. El Ministerio de Magia revoca oficialmente la orden de arresto de Black y restaura su reputación. Peter Pettigrew, traidor que fingó su muerte durante años, fue asesinado al resistirse al arresto. El profeta dedicó 3 páginas completas al evento, incluyendo una captura de pantalla de una imagen que solo mostraba el rostro aterrorizado de Peter y algunos de sus movimientos de lucha. Las habilidades de edición de Lan fueron bastante excelentes. Los detalles eran vagos, pero el mensaje central era claro. Sirius era inocente, Peter era el verdadero traidor y estaba muerto. El castillo estalló en un murmullo. Por todas partes se podían ver grupos de 3 a 5 personas cotilleando, especialmente los de Gryffindor, cuyos sentimientos eran los más complejos. El asesino al que una vez temieron se había convertido en un héroe agraviado, mientras que la víctima con la que habían simpatizado durante años era un traidor despreciable. Ron, en particular, se convirtió en el centro de atención. La rata de su familia había sido un mortífago disfrazado durante más de una década, lo que le hizo incapaz de mantener la cabeza en alto durante varios días, aunque estaba secretamente aliviado de deshacerse de Scabbers. Había deseado una nueva mascota durante mucho tiempo. Los sentimientos de Harry eran aún más inexpresables. La injusticia de su padrino fue reparada y el abrazo de su madre se hizo realidad, lo que lo animó enormemente. Pero la escena de Pedro siendo completamente aniquilada frente a él aún permanecía en su mente. Había estado algo callado estos últimos días, a menudo mirando fijamente y sin expresión en Lily Evans repetida en el mapa del merodeador. Unos días después, la Oficina de Defensa contra las Artes Oscuras. El profesor Lupin parecía más cansado de lo habitual, con grandes ojeras bajo los ojos, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales. En ese momento alguien llamó a la puerta. Adelante. Ron entró, seguido por Chan y Lan, así como Sirius y Harry. Profesor, gritó Harry suavemente, con el corazón encogido mientras veía a Lupin empacar su equipaje. Remus, la voz de Sirius transmitía la alegría y la culpa de una reunión largamente esperada. Lupin levantó la vista y, en el momento en que vio a Sirius, una oleada de emociones surgió en sus ojos, hasta convertirse finalmente en un suspiro. Sirius, y me alegra ver que estás bien. Su mirada recorrió a Ron y a Lucia detrás de él, llena de curiosidad. Ron fue directo al grano. Profesor Lupin, resumamos la historia. Respecto a Peter, seguro que ya lo has leído en el periódico. Pero hay algunos detalles que el periódico no publicará. Hizo un gesto hacia Sirius. Sirius respiró profundamente y comenzó a relatar todo lo que ocurrió esa noche en la sala de los menesteres. Desde cómo Peter se vio obligado a rebelarse, hasta su confesión de traición, pasando por su intento de tomar a Hermione como rehén y, finalmente, el manejo de la situación por parte de Ron. No ocultó el extraordinario poder que utilizaba Ron, ni tampoco evitó el destino final de Peter.
Así que, Peter está efectivamente muerto, muy y completamente muerto. Sirius terminó su narración en voz baja. Lupin escuchó en silencio, su rostro se volvió cada vez más pálido, especialmente cuando escuchó que Peter intentaba tomar a un estudiante como rehén, sus dedos agarraron el libro con fuerza. Cuando escuchó acerca del destino final de Peter, cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo tiempo. Él recibió lo que se merecía. Después de un largo rato, Lupin habló con voz ronca, revelando un profundo agotamiento y tristeza. Simplemente no esperaba que llegara tan lejos y nosotros una vez y no terminó, sacudió la cabeza, cortando por completo ese último ápice de nostalgia por su amistad pasada. Pasó otro minuto de silencio. Ron rompió el punto muerto con una sorprendente revelación. Hay una cosa más, profesor Lupin. Encontramos a Lily Evans, o mejor dicho, la trajimos de vuelta a este mundo temporalmente, de una manera especial. La cabeza de Lupin se levantó de golpe, incrédulo. Lily. Eso es imposible. Ella efectivamente está muerta, afirmó Ron. Esto no es resurrección, sino un arte secreto de invocar almas, que yo llamo Edo Tensei. Ella posee recuerdos y conciencia completos, pero su cuerpo y está hecho de materiales especiales. El profesor Snape lo sabe y Harry también la ha visto. Harry se movió rápidamente, con la voz un poco entrecortada. Sí, profesor Lupin, vi a mamá y aunque ella se sentía fría al tacto, era mamá. El cuerpo de Lupin se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa para estabilizarse. Esta noticia lo sorprenderá aún más que la muerte de Peter. Su mirada se movía entre Ron y Harry, intentando encontrar alguna señal de broma, pero solo veía absoluta seriedad. ¿Tú y cómo pudiste y? La voz de Lupin tembló. Esto es tabú. Jugar con la vida y la muerte, entiendo el costo, profesor. Ron lo interrumpió y continuó. Pero para algunas personas, ver a alguien es más importante que cumplir esas diversas reglas. Eso es cierto para Snape, y es cierto para el señor Black y Harry. Miró a Lupin con una mirada significativa. ¿Y tú qué? ¿Quieres volver a verla? ¿Ver a Lily? Y Lupin abrió la boca pero no pudo hablar. ¿Quería hacerlo? Claro que sí. Lily fue como un rayo de sol en su sombría juventud, una de las amigas que una vez estuvo dispuesta a proteger con su vida. Pero ¿y en esta forma? La lucha interna estaba claramente escrita en su rostro. Añoranza, miedo, añoranza de viejos amigos, reverencia por los tabúes y todas las emociones entrelazadas. Finalmente, meneó la cabeza con dificultad y afirmó con firmeza. No, y gracias por tu amabilidad, pero y no. Algunos límites, una vez cruzados, pueden no ser jamás superados. Quizás y en algún momento, iré a visitarla. Ron asintió, sin insistir. Respetamos tu elección. El silencio cayó sobre la oficina una vez más. Después de un largo rato, Lupin pareció despertar de un sueño, continuó empacando sus cosas y dijo con una sonrisa irónica. Parece que no se les puede ocultar nada. Sí, me estoy preparando para dimitir. ¿Por la amenaza de la familia Malfoy? Chan se subió las gafas y levantó una ceja. Lucius Malfoy de alguna manera confirma tu identidad de hombre lobo y la nosotros para amenazarte. Causar daño accidental a un estudiante específico, como Ron, durante su permanencia en el cargo. Tú te negaste y por eso decides irte. Lupin miró a Chan en estado de shock, luego con una sensación de alivio. ¿De verdad lo descubriste? Y sí, me negué. Nunca dañaría a mis estudiantes, sin importar el motivo. En su rostro apareció una resolución innegable. Mi identidad de hombre lobo me hará vivir bajo la sombra y la discriminación toda mi vida. Conozco ese dolor profundamente. Me hice profesor porque quería proteger a estos niños lo máximo posible, no convertirme en un agresor. Incluso si eso significa que tengo que vagar de nuevo, o incluso morir en algún rincón desconocido, nunca traicionaré mis principios. La oficina estaba en silencio. Harry y Sirius miraron a Lupin con emoción. Sabía lo difícil que era vivir como un hombre lobo en el mundo mágico, y la elección de Lupin en ese momento era especialmente preciosa. Ron miró a Lupin, una emoción compleja brillaba en sus ojos. Ambos Gryffindor, Peter podría traicionarlo todo para salvar su vida, mientras que Lupin preferiría renunciar a su vida estable ganada con tanto esfuerzo, incluso a costa de su propia vida, para defender su justicia interior y sus resultados. Qué conmovedor, dijo Ron sacudiendo ligeramente la cabeza. Ambos son Gryffindor, pero la diferencia en sus caracteres es tan grande. Dio un paso adelante, mirando a Lupin. Profesor, no tiene que renunciar ni vagar. La amenaza de Malfoy, para nosotros, no es nada. Lupin se quedó atónito.
Pero una vez que se revele mi identidad, ¿y quién dijo que sería revelador? Intervino Lan con una risita, jugando con una pequeña insignia grabada con runas en su mano. Mientras uses esto, incluso si te paras frente a los aurores, solo pensarán que eres un y bueno, un mago común y corriente ligeramente anémico. Le arrojó la insignia a Lupin. Esta pequeña baratija puede enmascarar perfectamente el aura y las características mágicas de un hombre lobo, y es efectiva incluso bajo la luna llena, por supuesto, siempre que no dejes de tomar tu medicina. Lupin tomó la insignia, sintiendo la magia exquisita y una fluctuación de energía que no podía comprender, sus ojos muy abiertos por la conmoción. 180 capítulo 179. ¿Lupin va a renunciar? Parte 2. En cuanto al trabajo, intervino Fali, con un tono tan racional como siempre. Entendemos que usted no desea aceptar caridad. Entonces, ¿qué tal un enfoque diferente? Nosotros, o mejor dicho, algunas de nuestras empresas en Nocturnally, necesitamos un consultor confiable con un profundo conocimiento de las criaturas mágicas y la defensa contra las artes oscuras. Se trata de un contrato de trabajo formal, con una remuneración generosa, suficiente para que puedas vivir una vida digna y aprovechar al máximo tus talentos. Sacó un rollo de pergamino en el que estaban escritos con claridad y con letra clara los deberes y la remuneración. Callejón nocturno. Lupino dudó. No era un buen lugar. No le pedimos que comercie con objetos de artes oscuras, profesor, explicó Kaito, al ver su preocupación. Sino que se encargue de la revisión de inteligencia, la autenticación de objetos y la consultoría de seguridad para ciertos huéspedes malintencionados. En pocas palabras, se trata de usar sus conocimientos y experiencia para garantizar que nuestro negocio no se vea contaminado por ciertos elementos indeseables. Es un lugar confuso, lo que lo convierte en el mejor lugar para ocultar la identidad. Miró a Lupin a los ojos. Conocemos un poco sobre las luchas del hombre lobo. Mago S. La discriminación está en todas partes y hace que la vida sea increíblemente difícil para ti. Lo que ofrecemos no es solo un trabajo, sino un refugio relativamente seguro. Un hogar. Hogar, murmuró Lupin, una palabra demasiado distante y lujosa para él. Observó los rostros excesivamente jóvenes que tenía delante, el poder y los recursos que mostraban, la compostura y decisión impropias de su edad. Lupin sabía desde hacía tiempo que no eran estudiantes comunes y corrientes de Hogwarts, pero no esperaba que fueran tan sobresalientes. No, sobresaliente era quedarse corto. Estos pocos niños, juntos, eran mucho más eficientes y capaces que algunas de las familias antiguas más renombradas. La exoneración de Sirius, la muerte de Peter, incluso el regreso de la señora Lily, sus sombras parecían estar detrás de todo. Volví a mirar a Sirius y Harry, cuyos ojos estaban llenos de preocupación. Si aceptaba, no tendría que alejarse demasiado de Hogwarts y aún podría ver a sus viejos amigos y a Harry a menudo. Yo, necesito pensarlo. Lupin finalmente dijo, con la voz un poco seca. Esta elección fue demasiado importante para él. Por supuesto, Kaito afirmó, sonriendo. Tienes mucho tiempo. Antes de que tome una decisión, la familia Malfoy no tendrá oportunidad de volver a molestarte. Dijo esto con orgullo Uchiha. Si Lupin hubiera aprendido chino, tal vez habría exclamado. Aura del rey. Al salir de la oficina de Lupin, Harry no pudo evitar preguntar. Kaito, ¿de verdad puedes proteger al profesor Lupin? ¿A la familia Malfoy? Harry, dijo Sirius dándole una palmadita en el hombro a su ahijado. Después de unos días de descanso, parecía mucho más enérgico. Su figura todavía estaba demacrada, pero había luz en sus ojos. Tienes que aprender a confiar en tus amigos. Y. Miró a Kaito con una pizca de admiración inexpresable en sus palabras. Estos jóvenes, tienen mucho poder. Kaito irritante sin comprometerse. Miró hacia arriba, a la silueta del castillo de Hogwarts que se alzaba en la noche, luego contempló el bosque prohibido apenas visible en la distancia. Debería estar bien ahora. Mientras tanto, en el octavo piso del castillo, en la sala de los menesteres, la señora Lily acariciaba suavemente una bufanda de lana roja oscura recién tejida, recién atraída por Snape, con su mirada suavemente fija en la ventana. Ella sabía que su existencia era un secreto del que no se podía hablar, destinado a permanecer confinado para siempre en esa caja fuerte designada. Pero precisamente por eso, ella apreciaba aún más este tiempo duramente ganado con su hijo y sus viejos amigos, incluso el torpe Snape. ¿Qué debería hacer con los regalos de cumpleaños de Harry de estos últimos años?
La señora Lily rápidamente dejó de lado los pensamientos innecesarios y comenzó a considerar cómo compensar la falta de amor maternal de Harry. Lo siguiente es para todos los preciosos que leyeron hasta aquí. Especialmente a aquellos que leen los libros de Mote e incluso envían regalos, gracias. Gracias por su continuo compañerismo y apoyo. Mini teatro de Slytherin. La casa Slytherin de Hogwarts, a los ojos de la mayoría de los forasteros, seguía siendo un lugar que defendía la sangre pura, produciendo individuos astutos y ambiciosos. Pero ya en el tercer año se había establecido un nuevo orden sutil pero firme. Y en el centro de todo estaba alguien que parecía el menos preocupado por los asuntos de la casa. Uchiha Kaito. Tenía el título de prefecto, pero su autoridad era casi igual a la de la prefecta oficial, Gemma Farley. Era el principal responsable de los asuntos de tercer año, y ocasionalmente ayudaba a los de años inferiores. Pero él no patrullaba con tanta frecuencia como Gemma ni tampoco era partidario de hacer grandes declaraciones en la sala común. La mayor parte del tiempo, simplemente se quedó en silencio en su rincón, o estaba con el cuarteto Uchiha y Hermione. Sin embargo, su influencia fue inexplicablemente omnipresente. Entonces, ¿este es su llamado sistema de puntos de rendimiento? Kaito hojeó un pergamino que le había entregado Fali, densamente cubierto con varios elementos de pago y penalización. Honestamente, esta cosa fue como un libro del cielo para un guardia de seguridad. Rendimiento en clase, práctica de hechizos, resultados de pociones y mantenimiento incluso del entorno de la sala común y orientación razonable para los años inferiores. Los puntos de bendición se pueden canjear por materiales mágicos relativamente valiosos, permisos especiales para la sección restringida de la biblioteca de Snape o incluso pociones curativas o refrescantes excepcionalmente efectivas preparadas personalmente por Lan. Y las deducciones afectarían a ciertos privilegios, como el derecho a utilizar salas de prácticas específicas o a participar en el grupo de simulación táctica liderado por Fali. Sí. Fali se subió las gafas y había una extraña mirada de orgullo en sus ojos. Las camarillas tradicionales de sangre pura se basan en el linaje y la intimidación para mantenerse. Para romper con eso, necesitamos lazos de interés más justos y prácticos. O mejor dicho, vínculos que parecen más justos. Los estudiantes mestizos y nacidos de Mugles ahora tienen canales claros para avanzar, y los sangre pura, si son capaces, también pueden obtener beneficios. La clave es que los magos mestizos constituyen una gran parte, y las reglas las establecemos e interpretamos nosotros. Kaito levantó una ceja, sin comprometerse. De vez en cuando daba uno o dos consejos útiles a compañeros de clase que le parecían bastante agradables. Cómo controlar la trayectoria del encantamiento levitatorio con mayor precisión, enseñado por una leona de Gryffindor, o cómo predecir el próximo movimiento de un oponente en un duelo. Nunca había pensado en establecer ningún tipo de poder. Pero al parecer alguien lo había pensado por él. En la sala común, un estudiante de segundo año nacido de Mugles que llevaba una pila de libros chocó accidentalmente con un estudiante de tercer año de sangre pura alto y fuerte. «Estás ciego», rugía habitualmente el de tercer año, levantando la mano para darle una lección al otro. Sin embargo, su mano no se había levantado completamente cuando fue agarrada por otra mano más poderosa. Fue Vincent Bulstrode, el pequeño niño que una vez pasó desapercibido. Pero ahora, había algo más en sus ojos. Griffith, las peleas privadas están prohibidas en la sala común, especialmente el acoso entre alumnos de cursos inferiores. ¿Quieres perder puntos y no poder entrar a la sala de práctica de pociones los próximos meses? El impulso de Griffith flaqueó. Se quitó la mano con mal humor, resoplando con frialdad. HMPH, Bulstrode, ¿desde cuándo te convertiste en un guardián de las reglas? Solo estoy siguiendo las reglas establecidas por el prefecto, dijo Bulstrode bruscamente, enfatizando prefecto. Se volvió hacia el asustado estudiante de segundo año y su tono se suavizó ligeramente. Está bien, ten cuidado la próxima vez. Todo esto fue observado por Lynn, quien estaba sentada en un sofá cercano, aparentemente descansando con los ojos cerrados. Ella no dijo nada y continuó limpiando el kunai en su mano. Entonces, ¿qué pasó con Bulstrode? Kaito preguntó un día, en un raro momento de curiosidad. Recordó que en el primer año, este chico fue torpe en la clase de pociones, casi haciendo estallar el caldero. Le había enseñado casualmente un pequeño truco para estabilizar el calor, lo que le salvó de ser lanzado por Snape para lidiar con las babosas. Lan estaba jugando con unas nuevas pinzas para el cabello, que tenían un efecto vertiginoso si una las miraba demasiado tiempo. Al oír esto, ella respondió con una risita. Oh, él.
Sintió que tu guía en esa ocasión salvó su carrera en pociones y desde entonces te ha admirado. Además, Faldi descubrió por casualidad que tenía talento para la defensa contra criaturas mágicas y lo guió un poco. Ahora es una especie de, bueno, nuestro portavoz entre los menos inteligentes. Chen se especializa en usar los músculos para lograr un objetivo, y se especializa en usar reglas para lograr músculos. Kaito. Realmente estaba molesto por el ruido en ese momento. 181 Capítulo 180 La tarde de Oneiduques. La vida en Hogwarts finalmente volvió a una rutina tranquila, al menos para algunos. La noticia de la exoneración de Sirius seguía siendo tema de conversación, pero su intensidad se estaba desvaneciendo lentamente. El final del semestre, con las cálidas brisas de principios de verano, se acercaba silenciosamente, y las sombras de los exámenes Out comenzaron a cernirse sobre los estudiantes de quinto y séptimo año, haciendo que incluso los años inferiores se sintieran tensos. Pero Kaito y Hermione, en medio de sus exigentes estudios y aquellas operaciones secretas que no debían mencionarse a extraños, también comenzaron a aprender a disfrutar de sus raros momentos de ocio. Era una tarde luminosa de sábado. Realmente creo que deberíamos repasar nuevamente el capítulo de Historia de la Magia sobre las rebeliones de los goblins modernos, dijo Hermione, sosteniendo un libro tan horrible como un ladrillo, con el ceño ligeramente fruncido, hacia Kaito, que caminaba tranquilamente a su lado. Sigo confundiendo las fechas clave que mencionó el profesor Bills la última vez. Kaito bostezó, ampliando la mano con naturalidad, tomó el libro de sus brazos y lo guardó en su pergamino personal. Hermione, querida, dijo con un dejo de indulgencia impotente en su tono. Si pudieras dedicar la mitad de la energía que gastas preocupándote por los libros a disfrutar del sol, apuesto a que serías un poco más feliz. Es fin de semana y acabamos de terminar un día completo de sentencias en la biblioteca. Hermione abrió la boca con la intención de discutir. Pero al mirar el perfil excepcionalmente atractivo de Kaito a la luz del sol, y esos ojos negros ahora llenos de una sonrisa amable, las palabras sobre su plan de revisión se atacan en su garganta y sus mejillas se sonrojaron levemente. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Escuché que Oneiduques acaba de lanzar un nuevo chicle con un efecto de talismán levitatorio. Kaito tomó su mano, sus dedos se entrelazaron naturalmente con los de ella, sus manos se juntaron. Puede crear burbujas de arcoíris que vuelan solas. Creo que una tal señorita Sabelotodo podría necesitar un poco de, inspiración para desafiar la gravedad. Hermione se sintió un poco molesta por su tono burlón, pellizcando suavemente su palma, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse. ¿Sabes que eso es para estudiantes más jóvenes? ¿Quién dice que los estudiantes mayores no pueden tener un corazón infantil? Replicó Kaito con rectitud, llevándola hacia las puertas del castillo. Además, creo que observar la estructura del hechizo de los dulces mágicos también es una forma de aprendizaje práctico. ¿Quién sabe, quizás incluso te inspire para mejorar el talismán levitatorio de Pluma? Hermione no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero sus pies honestamente lo siguió. Hilar fino. Exactamente como te gusta. En el camino a Hogsmeade, la luz del sol se filtraba a través de las escasas hojas. Los dos caminan uno al lado del otro, disfrutando de la rara tranquilidad. De vez en cuando pasaban estudiantes lanzándoles miradas curiosas o envidiosas, que ellos aceptaban con calma. Hablando de eso, dijo Hermione, mirando las plantas vibrantes a ambos lados del camino, pensando de repente. ¿Esos fertilizantes especiales que le diste a Hagrid, son demasiado efectivos? La última vez que vi su huerto de calabazas, eran casi tan grandes como casas pequeñas. Kaito se encogió de hombros, con aspecto inocente. Solo les proporcionó un poco de acondicionador de suelo catalizado por chakra. ¿Quién iba a saber que estarían tan entusiasmados? Quizás Hagrid les cantó canciones de cuna. Hermione se dividió con su absurda suposición. Ella sabía que no podía ser tan simple, pero estaba acostumbrada al misterio y al poder de Kaito en estos asuntos. Pensándolo bien, un Kaito tan formidable no tenía que serle completamente obediente también. Hermione, la orgullosa nutria encarnada, Granger. Ella balanceó sus manos entrelazadas y cambió de tema. Entonces, ¿está todo bien con el profesor Lupin? Me preocupa un poco que la familia Malfoy no lo deje pasar. No te preocupes, Kaito le apretó la palma con tono firme. Las defensas de Hogwarts son más fuertes de lo que piensas, sin mencionar que Dumbledore está al mando. Al menos dentro de Hogwarts, Malfoy no volverá a molestar al profesor Lupin, ni se atrevería a hacerlo. Hizo una pausa y luego añadió.
Y el profesor Lupin parece haber comenzado a considerar seriamente nuestra propuesta. Aunque Nocturne Alley es un entorno complejo, con ellos dos allí, la seguridad no es un problema y le permite aprovechar sus habilidades, lo cual es mejor que andar solo por el exterior. Hermione ascendió, sintiéndose aliviada. Mientras hablaban, el dulce y tentador aroma de Honeyduques flotaba sobre ellos. La tienda estaba repleta de estudiantes y llena de actividad. Kaito protegió a Hermione, navegando hábilmente entre la multitud, y encontró el estante con el nuevo chicle flotante. Los dulces estaban empaquetados de forma brillante y se podía sentir una leve fluctuación mágica incluso a través del envoltorio. Tiene buena pinta. Kaito cogió 2 paquetes, pagó y le entregó uno a Hermione. Al salir de la tienda de dulces y caminar hacia la calle relativamente tranquila, Kaito desenvolvió uno rosa y se lo puso en la boca. Utilizó un rastro de percepción de chakra e inmediatamente comprendió el principio detrás de esto. Un amuleto de levitación en miniatura muy delicado pero frágil, solidificado dentro del caramelo y activado al masticarlo. Él sopló una burbuja. Efectivamente, una burbuja de color arcoíris se desprendió de sus labios y flotó perezosamente en el aire, refractando colores de ensueño a la luz del sol. ¡Guau! Hermione no pudo evitar jadear suavemente y, imitándolo, desenvolvió uno azul y se lo metió en la boca. Ella sopló con cuidado y una burbuja azul ligeramente más pequeña también voló hacia arriba. Las 2 burbujas flotaban lentamente en el aire, a veces acercándose, a veces separándose. Hermione miró su burbuja azul en el cielo, luego a Kaito a su lado, que observaba atentamente las burbujas, y una corriente cálida surgió de repente en su corazón. En ese momento no había ninguna misión pesada, ninguna conspiración compleja, solo sol, dulces y el chico a su lado que la hacía sentir segura. En realidad, dijo Hermione suavemente, su mirada siguiendo las burbujas en el aire. De vez en cuando así, es bastante bueno. Kaito giró la cabeza y miró su perfil, suavizado por la luz del sol, y sus brillantes ojos reflejando las burbujas del arco iris, su corazón se agitó. Él extendió la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello castaño y rizado de su mejilla que había sido despeinado por el viento. Milímetros respondió en voz baja, lo más suavemente posible. Será aún mejor en el futuro. Las 2 burbujas finalmente chocaron entre sí, se escuchó un suave pop y se estallaron simultáneamente, disolviéndose en motas de luz que desaparecieron en el aire. Hermione hizo una pausa y luego intercambió una sonrisa con Kaito. El dulce aroma de los dulces parecía flotar en el aire y entre los jóvenes fue creciendo silenciosamente un afecto tácito. Esta tarde perteneció a los dulces de Honeyduques, al sol de Oxmead y a su sencilla pero preciosa compañía. Gracias de nuevo por todo vuestro cariño. Escena de Slytherin. El regente de las sombras. Para aquellos mestizos y mugles los magos que admiraban a Kaito por desafiar abiertamente a la casa Malfoy y defender a los acosados en su segundo año, aunque el propio Kaito probablemente consideraba que simplemente estaba resolviendo un problema, el cuarteto Uchiha brindó una ayuda más práctica. Xian por casualidad compartía notas de estudio y puntos clave en el tablón de anuncios. Lan ofrecía amistosamente algunas baratijas mágicas buenas y económicas, cuyas ventas, según se decía, a veces superaban a las de Weasley. Chen los invitaba con entusiasmo a practicar combate, aparentemente para mejorar sus habilidades de duelo, aunque el proceso era a menudo brutal, los resultados significativos eran lo que importaba. Mientras tanto, Rin se aseguraría silenciosamente de que cuando fueran acorralados por ciertos extremistas de sangre pura en rincones apartados del castillo, él aparecería a tiempo y daría un go oportuno. Kaito a veces sentía que Rin era el mejor luchador entre los 5. Pensándolo bien, quizás por eso Chen y Rin se llevaban tan bien. Volviendo al tema principal. Una red así, tejida a partir del interés, la gratitud, el asombro y un poco de admiración guiada, se formó silenciosamente en el tercer año de Slytherin, irradiándose incluso hacia los años inferiores. Y la actitud de Uchiha Kaito, el regente de las sombras en el centro de esta red, era: entonces hiciste todo esto solo para que yo sea un gerente más pacífico y despreocupado. Concluyó Kaito, con la cabeza rodeada de líneas negras. Xian respondió con calma. Asegurar su influencia es asegurar nuestra propia estabilidad y facilidad de acción. Y de hecho ha reducido eficazmente los problemas innecesarios, ¿no es así? Al menos ahora, nadie se atreve a perturbar fácilmente su tiempo de estudio y el de la señorita Granger. Kaito pensó en ello. De hecho, había estado mucho más tranquilo últimamente, e incluso el profesor Snape ocasionalmente lo miraba con una expresión que decía: mocoso, realmente lograste controlar la casa de la serpiente.
No le preguntes cómo lo entendió. Tú también lo harías si te regañaran durante 2 años. Como quieras, finalmente hizo un gesto con la mano, volviendo su atención al tomo de runas antiguas que estaba a su lado. No lo arruines. Además, ¿qué pasó con esa clase de tutoría Uchiha? ¿Cómo es que no sabía que había comenzado una clase? Lan levantó la mano de inmediato, sonriendo dulcemente. Fue idea de Xian. Dijo que, ya que de todas formas vamos a enseñar, ¿por qué no hacerlo de forma sistemática y filtrar a los talentos verdaderamente valiosos? Yo inventé el nombre, ¿no suena bien? Kaito miró al inexpresivo Xian, luego a Lan, cuyo rostro gritaba alabadme, y al final, no dijo nada, solo se frotó las sienes. Fue como si no hubiera hecho nada, pero también como si lo hubiera hecho todo. La transformación de Slytherin estaba en pleno apogeo, bajo la aprobación tácita, o más bien, la indiferencia, de este prefecto desinhibido y los diligentes esfuerzos de sus 4 capaces asistentes. Y Kaito siguió siendo Uchiha Kaito, misterioso, poderoso, esquivo a los ojos de todos, pero controlando todo de forma invisible. 182 Capítulo 181 Xian y Lan. El expreso de Hogwarts, expulsando vapor blanco, envió a los estudiantes de regreso a sus hogares, marcando el final del viejo año escolar. Como era de esperar, la habitación de Ron estaba nuevamente ocupada por un par de niñas gemelas. En comparación, a Harry le era mucho mejor, si no contábamos que Ron podía quedarse en la casa de la familia Granger. Este verano, para Harry, fue increíble sin precedentes. Finalmente no tuvo que regresar al armario de los Dursley, o más tarde, a la habitación que apenas contaba como dormitorio. Después de que Cham y Lam visitaron el número 4 de Private Drive y tuvieron una conversación productiva, Harry, cargando su escaso equipaje, pasó ansiosamente a través del pasaje secreto acordado hacia su residencia temporal en la Casa de los Gritos en Oxmeade, reuniéndose con Sirius. Harry no sabía los detalles, pero se decía que la expresión del tío Vernon en ese momento era tan espectacular como un tomate podrido, y recibió muy razonablemente el arreglo de Harry de quedarse con su padrino durante el verano. Pero, ¿a quién le importa? Desde que Harry se enteró de que Sirius era su padrino, increíblemente rico, e incluso le dio su primer corcel amado, solo tenía 4 palabras en su corazón. Si no me abandonas. Para Ron y Hermione, el verano significó más tiempo libre y griega. Explorar algunas cosas que antes solo podían hacerse en secreto. Una tarde de mediados de julio, Ron, con Hermione, apareció directamente frente a un edificio modesto en lo profundo de Knockturn Alley, Londres, a través de una aparición. Las paredes exteriores del edificio estaban moteadas, con un cartel torcido que decía vagamente comestibles y curiosidades, y no parecía diferente de las tiendas circundantes que vendían productos extraños. Viejo, desgastado, lúgubre. ¿Es esto? Preguntó Hermione, nerviosa, apretando la mano de Ron. El olor a humedad y el dulce aroma a pescado de algún residuo mágico que flotaba en el aire del callejón Nocturne la incomodaban. No te dejes engañar por las apariencias. Ron alarmante y abrió la puerta de madera, aparentemente destartalada. Sin embargo, la escena en el interior era completamente diferente a la del exterior. Una luz cálida y brillante tocando la oscuridad del callejón y le ordenó salir. El aire olía un fresco y elegante, como una mezcla de sándalo y hierbas. La habitación era espaciosa, cómoda y exóticamente amueblada, con alfombras suaves, estantes llenos de libros variados y objetos extraños pero ordenados, e incluso una pequeña y humeante estufa de té. No se trata de una tienda oscura. Era claramente un nido de enamorados, soñado por aquellos profundamente enamorados. Oh. ¿Por fin decides traer a tu novia? Se escucha una voz dulce y animada. Lan salió de la habitación interior dando un salto. Hoy vestía una túnica de color morado oscuro, modificada con bordados orientales, que le daban una piel blanca como la nieve. También sostenía una pequeña talla de madera sin terminar. Chan la siguió, todavía con un elegante atuendo informal oscuro, con ese llamativo monóculo en la nariz, sosteniendo algo parecido a un libro de contabilidad. Les hizo un gesto con la cabeza a Ron y Hermione. Ron, señorita Hermione, buenas tardes. Llámame Hermione, dijo Hermione rápidamente. Sentía mucha curiosidad por esta pareja que siempre aparecía y desaparecía misteriosamente, y poseía habilidades extraordinarias. Oh, Hermione, no le hagas caso. Simplemente te gustan esas pequeñas formalidades. Lan, siempre servicial, entusiasmante y se inclina, sacando de su manga varias pequeñas y exquisitas pinzas para el cabello y ofreciéndolas a Hermione. Vamos, vamos, un regalo de bienvenida. Los hice yo mismo.
Eran pinzas para el cabello en forma de rosa, con pétalos superpuestos y realistas. El material era cálido como el jade, pero no jade, con excelente brillo y translucidez, y colores que iban del rosa pálido al rojo intenso. Eran muy hermosas. ¡Qué bonitos! Gracias, exclamó Hermione, tomándolos. No son simplemente bonitas, Lan guiñó un ojo con orgullo. Les agregué un pequeño algo. Un confundo simplificado y mi magia de ilusión especial. Al usarlo, si alguien te mira fijamente durante mucho tiempo, fácilmente se sentirá un poco mareado y su atención se desviará. Es más efectivo contra esas personas molestas que no paran de mirarte. Por supuesto, el efecto será mucho más débil en personas conocidas y con voluntad fuerte. Hermione sostuvo las pinzas para el cabello con sorpresa, tocándolas con cuidado. No esperaba que Lan pudiera meter tanto en un objeto tan pequeño. Fue realmente asombroso. Fue todo culpa de Ron por no decírselo antes. Ella realmente quería aprender. Ron inexplicablemente sintió que Hermione se sentía un poco resentida, y por un momento, no pudo entender por qué. Casualmente tomó una horquilla de pelo de color rojo intenso, la hizo girar entre sus dedos y levantó una ceja hacia Lan. Buena artesanía. ¿Pero por qué rosas? Siempre pensó que el jazmín le quedaría mejor. Esperaba que Hermione dejara atrás su infundado resentimiento. Lan inmediatamente puso los ojos en blanco dramáticamente y dijo con impaciencia. Oh, tantas exigencias. Las rosas son tan hermosas, apasionadas y brillantes. ¿Jazmín? Bien, bien, para la próxima. La próxima vez te hará una corona de jazmín y podrás ponérsela a Hermione, ¿qué te parece? Se puso las manos en las caderas, con el aire imponente de una heroína, diciendo. Hice algo tan increíble, ¿y todavía me criticas? ¿No crees que te voy a estrangular? Ron se quedó atónito por un momento, imaginándose llevando una corona de flores, no era necesario, absolutamente no era necesario. Su boca se torció ligeramente, por lo que sabiamente decidió guardar silencio. Hermione, a un lado, rió entre dientes, con las mejillas ligeramente sonrojadas. En ese momento, la cortina del interior de la habitación se abrió y Remus Lupin salió. Tenía mucho mejor aspecto que en la escuela. Aunque todavía estaba un poco delgado, el cansancio y la tristeza de su frente se habían disipado mucho, y su ropa estaba mucho más ordenada y presentable. Ron, Hermione, ya habéis llegado. El profesor Lupin los saludó con una suave sonrisa. Profesor Lupin. Hermione estaba un poco sorprendida. Ahora llámame simplemente Remus. Ya no soy profesor. El profesor Lupin sonreía, les hizo un gesto para que se sentaran y hábilmente tomó la tetera para servirles té. Gracias a Ron, Chan y Lan, estoy muy bien aquí. Su mirada recorrió el espacio cálido y confortable. Sus ojos reflejaban una gratitud genuina y la paz de finalmente haber encontrado un lugar donde establecerse. Allí, era responsable de examinar la información y evaluar algunas de las curiosidades que llegaban. El trabajo no era pesado, pero era muy valioso. Lo más importante es que ya no tenía que preocuparse por su identidad ni de dónde vendería su próxima comida. Parece que te estás adaptando bien. Ron tomó la taza de té y se acercó. Mucho mejor de lo que imaginaba. El profesor Lupin elogió sinceramente. Aquí es muy seguro y tranquilo. Por supuesto, se refería al ambiente mixto pero perfectamente secreto de Knockturn Alley. Los pocos se sentaron, bebieron té caliente y charlaron sobre temas livianos. El profesor Lupin preguntó por la situación de Harry, y Ron simplemente le dijo que Harry y Sirius estaban bien instalados en la Casa de los Gritos. Mientras tanto, Hermione le preguntó con curiosidad al profesor Lupin sobre su trabajo aquí. De vez en cuando, Chan interrumpía algunas palabras, agregando información sobre los acontecimientos recientes en Knockturn Alley, mientras Lan con entusiasmo acercaba a Hermione para mostrarle algunas de las baratijas que había hecho recientemente, desde artículos de broma hasta amuletos prácticos. Por alguna razón, Lan siguió intentando que Hermione tomara ese shuriken del demonio del viento. Si Ron no te escucha, puedes perseguirlo y arrojarle esta cosa. Qué emocionante es eso. Qué extraña obsesión. El aroma del té negro y una ligera calidez impregnaban la habitación. Hermione bajó la vista hacia las horquillas rosas que tenía en la mano, luego miró a Ron a su lado, y luego a esta habitación, llena de secretos pero extrañamente tranquilizadora. Su corazón rebosaba de ilusión por el futuro. Ser realista y dar un paso a la vez era el principio que Ron le había enseñado, guiándola paso a paso. Jeje, entonces ella perdonaría su error de no decírselo antes.
Ron miró la luz fragmentada en sus ojos y pensó, tal vez Lan tenía razón, la pasión y el brillo de las rosas realmente le sentaban bien a Hermione en este momento. Sin embargo, al final, la elegancia del jazmín se adaptaría mejor al cabello largo de Hermione. Por supuesto, en cuanto a usar una corona de flores o algo similar, mejor evitémoslo. 183 Capítulo 182 Las vacaciones son normales. La brillante luz del sol del verano entraba a través de las limpias ventanas de la casa de la familia Granger y caía sobre la mesa del comedor cubierta con un mantel a cuadros. Era la hora del desayuno, pero la atmósfera estaba sutilmente estancada. El señor Granger, un dentista de mediana edad, de rostro amable y gafas con montura dorada, intentaba observar casualmente a Ron, que estaba sentado frente a él. Si mirar 3 veces por segundo se consideró casual, Ron no se dio cuenta en absoluto. Su hija, Hermione, estaba sorbiendo su avena en pequeños bocados. Y el joven de cabello y ojos negros, a quien había tratado como a su propio hijo desde que la señora Marta del orfanato de enfrente lo trajo hace unos años, estaba untando tranquilamente mermelada en la tostada de Hermione, sus movimientos tan naturales como si lo hubiera hecho 1000 veces. La señora Granger pateó suavemente a su marido debajo de la mesa, con una sonrisa demasiado brillante en su rostro. Ron, Hermione, ¿algún plan para las vacaciones de verano? O sea, además de leer y repasar. Sus ojos de cervatillo se movían de uno a otro. Probablemente todo Hogwarts sabía de la relación entre su hija y este excelente joven, pero estos dos, cuando llegaron a casa, eran más insondables que el vapor de una tetera. Ni demasiado íntimo ni demasiado distante, ese tipo de comprensión tácita fluía en cada mirada y pequeña acción, poniendo a ella y a su marido ansiosos pero, aliviados. Las mejillas de Hermione estaban ligeramente sonrojadas y bajó la cabeza, revolviendo las gachas en su tazón con una cuchara. Ron, sin embargo, levantó la vista y le dedicó a la señora Granger una sonrisa amable. No tengo aviones especiales por ahora, señora Granger. Quizás vaya a la biblioteca o visite a unos amigos. Se refería a Knot Turnalley, pero obviamente no podía decirlo directamente. No me llame señora Granger, llámame tía Julia. ¿Amigos? Genial. Sal a jugar más con tus amigos. La señora Granger intervino de inmediato, intentando que su tono sonara menos ansioso. No es bueno quedarse en casa leyendo todo el tiempo. Hermione, ¿no estás de acuerdo? Hermione dio un vago milímetros, sus orejas se pusieron aún más rojas. El señor Granger se aclaró la garganta, intentando proyectar un poco de autoridad paternal, aunque esta autoridad parecía un poco inestable bajo la mirada tranquila de Ron. Ron, cuando salgas, ten cuidado. Londres, bueno, algunos lugares todavía son bastante complicados. Luchó durante mucho tiempo antes de ofrecer un consejo seco. Dios sabía qué clase de mini-drama se estaba desarrollando en su mente. Su repollo fresco y tierno estaba a punto de ser hociqueado por este excelente pero misterioso pero aparentemente extraordinariamente poderoso cerdo alienígena, y él, como padre, tuvo que ayudar a aflojar la tierra y fertilizarla. Ese sentimiento era frustrante, muy frustrante. Lo haré, señor Granger. Ron asintió amablemente, su tono era sincero. Cuidaré bien de Hermione. Para los oídos del señor Granger, esta afirmación equivalía a una declaración formal, lo que lo hizo sentir aún más incómodo y solo pudo tomar un gran sorbo de café en silencio. Después del desayuno, Hermione ayudó a su madre a lavar los platos, mientras el señor Granger llamaba a Ron con el pretexto de revisar el manzano del patio trasero que siempre atrae insectos. El sol brillaba intensamente en el patio trasero y el manzano estaba exuberante y verde. En realidad no había muchos insectos. El señor Granger terminó inspeccionando el tronco del árbol, pero su visión periférica seguía desviándose hacia el tranquilo joven que estaba a su lado. Ron, el señor Granger planeó sus palabras. Tú y Hermione, en la escuela, ¿se llevan bien? Muy bien, respondió Ron secamente. Eso es bueno, el señor Granger se frotó las manos, finalmente incapaz de resistirse, y bajó la voz, con un poco de la torpeza y preocupación de un anciano padre. Solo quería decir, Hermione aún es joven, a veces puede ser bastante testaruda, ustedes dos, sean más comprensivos el uno con el otro. Realmente no podía atreverse a decir cosas como no intimides a mi hija, especialmente cuando se enfrentaba a Ron. Siempre había una madurez más allá de su edad en el joven que hacía que la gente confiara inconscientemente en él. Ron miró a este anciano que estaba claramente preocupado pero no sabía cómo expresarlo, una sutil sonrisa brillante en sus ojos. Él asintió solemnemente. Entiendo, señor Granger.
Puede estar tranquilo. Por favor, tenga la seguridad. Curiosamente calmó la mayor parte de la ansiedad del señor Granger. Suspiré, le dio una palmadita en el hombro a Ron y no dijo nada más. Mientras tanto, en la cocina, la señora Granger también estaba empleando tácticas indirectas similares. Hermione, querida, ella preguntó, aparentemente casualmente, mientras limpiaba los platos. Vi la horquilla que te dio Ron, es muy bonita, tiene forma de rosa. Ella había notado la nueva y exquisitamente elaborada horquilla con una rosa roja oscura en el cabello de Hermione esa mañana. El rostro de Hermione se sonrojó de inmediato, e inconscientemente tocó la horquilla, una sonrisa que no pudo evitar curvar sus labios. Me lo dio Lan. La amiga de Ron de la que te hablé, la chica de manos muy ágiles. Ah, ¿sí? Te lo regaló un amigo. La señora Granger estaba un poco decepcionada, pero enseguida se animó. Pero te queda tan bien. Te hace ver especialmente radiante. Ron, ¿no te dio nada? Ella preguntó tentativamente. El rostro de Hermione se puso aún más rojo y su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Le basta contener el pensamiento. Recordó que Ron dijo Jasmine le queda mejor cuando miró la horquilla, y sintió como si su corazón contuviera un caramelo derritiéndose lentamente. Ella nunca le diría a su madre que Ron en realidad había usado chakra en secreto para hacer flores de jazmín que no se marchitaran, y aunque se habían disipado debido al basilisco, todavía apreciaba esos torpes fragmentos de romance. La señora Granger observó la expresión tímida de su hija, sintiéndose feliz y un poco melancólica al mismo tiempo. Una hija adulta no puede quedarse en casa. Por la tarde, a Ron y Hermione por fin se les permitió salir. No fueron a la biblioteca, sino que utilizaron aparición nuevamente para llegar a su base secreta en Knockturn Alley. Lan no estaba allí hoy. Según Xian, había ido a reponer algunas materias primas interesantes. La propia Xian fue enterrada en una pila de pergaminos antiguos, aparentemente investigando algo. Lupin había ido al callejón Diagon para comprar algunas necesidades diarias. Al llevar la insignia que Lan le había dado, ahora podía aparecer en esos lugares con relativa libertad. La base estaba en silencio, solo se oía el gorgoteo de la estufa de té y el suave susurro de Xian pasando las páginas del libro. Hermione sacó su cuaderno y comenzó a organizar sus conocimientos sobre encantamientos simples y especias ilusorias que había aprendido de Lan, preguntándole en voz baja a Ron cada vez que encontraba algo que no entendía. Ron se sentó a su lado, a veces respondiendo sus preguntas, a veces manejando algunos formularios informativos sobre los cambios en las tiendas de Knockturn Alley que Xian le entregó. En un lugar como este, los asesinatos y los robos en las tiendas eran algo común. Dios sabía cómo Xian y Lan lograron mantener sus tiendas mientras aún estaban en la escuela. La luz del sol entraba a través de las ventanas, especialmente encantadas con magia para parecer limpias y brillantes, iluminando el perfil de Hermione mientras escribía. La horquilla de rosa en su cabello brillaba con el brillo de un rubí en la luz. Ron de vez en cuando miraba hacia arriba, encontrándolo agradable a la vista. Recordó la mirada vacilante del señor Granger durante el desayuno, la mirada inquisitiva y expectante de la tía Julia, y luego miró a su novia, totalmente absorta en sus estudios, sintiendo una sensación de tranquilidad en su corazón. Fue verdaderamente maravilloso poder sentarme al lado de esta chica, en calidad de novio, este verano. Una chica que lo hizo estar dispuesta a reducir la velocidad y experimentar la felicidad ordinaria. Tal vez, la horquilla de rosa que Lan hizo realmente le sentaba bien a Hermione. Ron pensó, mirando el rojo intenso. Apasionada, brillante y resiliente, como ella. Y él mismo, tal vez, parecía más al té de jazmín siempre caliente junto a su cuaderno. Siempre relleno, siempre sin terminar. Hermione pareció sentir su mirada, levantó la vista y le sonó dulcemente. Ron también curvó sutilmente sus labios. Esto estuvo bueno. 184 Capítulo 183 Mira a los niños. Al dejar el mundo secreto de Knockturn Alley, fragante con hierbas, el siguiente destino de Ron y Hermione fue el orfanato María, ubicado frente a la casa de la familia Granger. El sol de la tarde bañaba el edificio victoriano algo antiguo del orfanato con un resplandor cálido. En el patio, varios niños corrían y jugaban. Al ver entrar a Ron y Hermione, vitorearon de inmediato, piando como pajaritos mientras los rodeaban. Hermano Ron. Hermana Hermione. Hace siglos que no vienes aquí. ¿Tienes pan de jengibre esta vez? El rostro de Ron mostraba una sonrisa genuinamente relajada y amigable. Estar con estos niños inocentes siempre lo hacía feliz desde el fondo de su corazón.
Sacó de su manga como por arte de magia varios paquetes de caramelos normales comprados en un Eiruques y los distribuyó entre todos. Hermione, mientras tanto, se inclinaba sonriendo mientras acariciaba el cabello de la niña más pequeña, ayudándola a atarse los cordones sueltos de sus zapatos. Al escuchar todo ese alboroto afuera, supe que eran ustedes dos los que estaban atrás. Una voz suave pero algo desgastada salió de la puerta. Ron y Hermione miraron hacia arriba simultáneamente. La abuela Marta estaba parada allí. Esta anciana ligeramente regordeta, que llevaba un delantal limpio, ya tenía el pelo blanco este año. Su rostro tenía las arrugas dejadas por años de duro trabajo, pero sus ojos estaban llenos de una luz amorosa y sabia, dirigidos directamente a estos dos adolescentes, que a sus ojos todavía eran pequeños brotes. Hermione seguía siendo la orgullosa pero solitaria genio sin amigos. Ron seguía siendo el pequeño niño oriental desconcertado. Abuela Marta. Abuela Marta. Ron y Hermione gritaron simultáneamente, con respeto e intimidad. Pasen, pasen. Acabo de hornear unos bollos y abre el último frasco de mermelada de ciruela que ayudaste a hacer el año pasado. La abuela Marta los saludó con cariño, su mirada alternaba entre Ron y Hermione. Sobre todo al ver la nueva horquilla rosa en el pelo de Hermione, su sonrisa se profundizó, pero no preguntó nada más. La sala de estar se llena del dulce aroma de pasteles recién horneados. Algunos niños mayores estaban reunidos alrededor de una mesa haciendo manualidades o leyendo. Al verlos entrar, todos los saludaron con alegría. Estos eran los viejos. Ron y Hermione estaban muy familiarizados con ellos. Hermana Hermione, cuéntanos más historias sobre Hogwarts. La última vez hablabas de las escaleras mecánicas. El pequeño Jack dijo con impaciencia. Y esos retratos parlantes. Añadió otra chica. Hermione miró alrededor del grupo pero no vio a Lila, lo cual era una pena. Entonces aparentemente aliviada, pensando que el niño debía estar muy bien en su nueva familia, ¿verdad? Hermione llamativamente y se sentó entre los niños, comenzando a describir vívidamente las maravillas de Hogwarts, desde el viaje de Peeves hasta el cielo estrellado siempre cambiante en el techo del gran comedor. Era muy hábil contando historias y siempre provocaba exclamaciones de asombro en los niños sin asustarlos. Mientras tanto, Ron se arremangó y caminó naturalmente hacia el fregadero, comenzando a lavar los moldes para hornear y los tazones para mezclar que la abuela Marta acababa de usar para hornear. Estas tareas, que solían realizar a menudo aquí, poco a poco se estaban volviendo demasiado para la abuela Marta. La abuela Marta le sirvió una taza de té, observando sus ágiles movimientos con ojos llenos de alivio. Hermione está mejorando cada vez más en contar historias, dijo la abuela Marta a Ron suavemente, con su mirada fija en los niños cautivados por el cuento. Todos los niños la adoran. Tú también, Ron, te ves más centrado. Ron secó las gotas de agua de sus manos, tomó la taza de té y se acercó. Frente a la abuela Marta, no necesitaba disimular nada. Esta anciana siempre trataba a todos los niños con el mismo amor universal. Si la Virgen María realmente eligió una representante en la tierra, la abuela Marta sería sin duda la más indicada. Ah, por cierto, la abuela Marta pareció recordar algo de repente, bajó la voz y señaló con la mirada hacia un rincón de la sala. ¿Ves a esas dos niñitas nuevas? La de la izquierda es Isabella y la de la derecha es Sofía. Hijo gemelas. Son, bueno, las que se quedan temporalmente en tu antigua habitación. Llevan aquí casi un mes, pero todavía no hablan mucho y son un poco tímidas. Ron siguió su mirada. Eran un par de hermanas gemelas, que parecían tener unos 7 u 8 años, vestían ropa vieja, limpia pero un poco grande, y estaban sentadas tranquilamente en un cojín en un rincón, compartiendo un libro ilustrado. Parecían idénticos, ambos con cabello rubio claro y grandes ojos azules, pero sus expresiones eran tímidas, como dos pequeños oropéndolas asustados. Siguiendo la voz de la abuela Marta, Hermione también los notó. Después de terminar un segmento de su historia, tomó su copia de los cuentos de Beedle el bardo y se acercó a los gemelos, preguntándoles en voz baja. ¿Te gustaría escuchar un cuento juntos? Las historias de este libro también son muy interesantes. Los gemelos levantaron la vista, observaron la suave sonrisa de Hermione, luego el libro de cuentos de colores brillantes que tenía en la mano, dudaron por un momento y luego asintieron levemente. Ron no se acercó a molestarlos. Caminó hacia la pared, que estaba cubierta de dibujos infantiles. Varias eran claramente obras antiguas.
Un dibujo, con líneas torcidas pero colores vibrantes, decía para el hermano Ron y la hermana Hermione, y representaba dos monigotes, una mano grande sujetando a otra pequeña, con un sol exagerado y flores al fondo. Las firmas eran, Lila, Jack, Tommy, tantos niños. Al ver esto, los labios de Ron se curvaron ligeramente hacia arriba. Cuando miró a Hermione y a los gemelos, vio a Hermione señalando pacientemente las imágenes del libro y explicando, mientras los gemelos escuchaban atentamente, mientras sus tensos cuerpecitos se relajaban gradualmente. Poco después, la niña llamada Isabella, Ron las distinguió por las sutiles diferencias en los colores de sus cintas para el cabello, incluso señaló cuidadosamente un monstruo de burbujas en el libro y preguntó algo en voz baja, a lo que Hermione respondió inmediatamente con una sonrisa. Cuando salió del orfanato, el sol poniente ya había teñido el horizonte de un rojo anaranjado. La abuela Marta insistió en darles una pequeña cesta de bollos recién horneados y un pequeño frasco de mermelada de frambuesa recién abierto. Vuelvan a menudo, dijo la abuela Marta desde la puerta, despidiéndose de ellos. Definitivamente lo haremos, prometió Hermione con seriedad, aferrándose al brazo de Ron. De camino a casa, Hermione seguía inmersa en el ambiente reciente. Esas gemelas, Isabella y Sofía, son muy inteligentes. Solo necesito un poco más de paciencia y ánimo. La próxima vez que vengamos, ¿les llevamos lápices de colores y papel de dibujo? Por supuesto, afirmó Ron. Observó el perfil de Hermione, que brillaba suavemente al atardecer, y la ternura y preocupación por los niños en sus ojos. De repente, sintió que la horquilla rosa era deslumbrante en ese momento. La calidez no siempre tiene que ser grandiosa. También puede ser así, iluminando suave y firmemente el rincón de un niño tímido. Y él estaba dispuesto a ser quien estuviera a su lado, apoyando y protegiendo silenciosamente esa luz, tal como la abuela Marta protegía a todos los niños del orfanato. Esta tarde estuvo llena del dulce aroma de los bollos, la risa de los niños, dibujos coloridos y la calidez que se instaló con el tiempo. No importa cuándo sea, las emociones genuinas siempre tocan el corazón profundamente. 185 Capítulo 184 El final del verano. El final del verano traía consigo un frío que hacía que la piel se erizara. En el patio trasero de la familia Granger, Ron yacía tumbado en una tumbona a la sombra, con los párpados caídos, como si se encontrara con el duque de Zou en un sueño. En realidad, su mente estaba celebrando una gran reunión, con los tres pergaminos ancestrales como personajes principales. En el papel desgastado de la fuente del poder celestial, la línea eliminar al mago oscuro más fuerte, 2-7, todavía era una monstruosidad. La línea debajo, no te vuelvas loco, te lo diré cuando llegue el momento, emanaba un aire de me enojaré si vuelves a preguntar. Muy bien, tú eres el jefe, tú tomas las decisiones. Ron dejó de lado temporalmente su impulso de presionar F5 como si estuviera luchando en una mazmorra. La fuente de fuerza seguía siendo la misma. Su base de conocimiento era tan vasta que podía aplastar a una persona, sirviendo como su confianza. Los nombres en el deseo de mano de obra brillaron intensamente, especialmente el ya sabes a qué me refiero de intimidad al lado de Hermione Granger, lo que lo hizo sentir a gusto. ¿Aún reflexiones sobre los pequeños asuntos de la familia Malfoy? La voz de Hermione llegó desde su lado. Estaba sentado en una silla de mimbre, con el libro estándar de hechizos, grado 4 abierto sobre su regazo, pero su mirada no estaba fija en las páginas. Estaba completamente fija en Ron. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y bailaba sobre la horquilla de jazmín de su cabello. Así es, finalmente había sido reemplazada por jazmín, que combinaba perfectamente con su vestido blanco. Ron abrió los párpados y la miró. No podía hablar de los pergaminos, pero podía discutir cómo jugar el juego. No estoy reflexionando, sino esperando, corrigió, con su voz todavía arrastrada por el tono perezoso de alguien que acaba de despertar. Lucius Malfoy, ese viejo zorro, no es alguien que aguanta una paliza en silencio. Esta vez sufrió un revés, pero sigue tan callado como un pollo con el cuello retorcido. Esto no está bien, muy mal. ¿Crees que está causando problemas? Hermione cerró el libro con el ceño fruncido. No creo. Si no estoy seguro. Ron se incorporó, agarró la limonada helada de la mesita que tenía a su lado y dio un gran trago. Continuó. No hará ningún movimiento por varias razones posibles. En primer lugar, tiene miedo de los pocos trucos que le mostramos y no puede descubrirlos. En segundo lugar, Dumbledore y la marca Hogwarts son lo suficientemente fuertes como para que no se atreva a actuar precipitadamente.
En tercer lugar, tiene un objetivo más importante, no ha recibido una orden directa desde arriba de hacerse el muerto temporalmente. La mente de Hermione trabajó rápidamente, captando de inmediato el punto clave. Arriba, ¿te refieres a aquel cuyo nombre no se puede pronunciar? Bajó la voz, porque incluso en su propio patio trasero, mencionar a Lord Voldemort todavía le provocaba escalofríos en el cuello. Ron le dirigió una mirada de ¿me entiendes? Exactamente. Lucius es un mortífago acérrimo. Aunque usamos galeones para salir de Azkaban, sabe muy bien a quién teme realmente. El señor oscuro ha caído, pero aquí, señaló su cabeza. Tengo información privilegiada de que no está completamente muerto. Mantener la conexión Malfoy es como mantener un receptor de señal, o un cebo. Cuando ese pez gordo realmente quiere causar problemas y necesita mano de obra y oro, la familia Malfoy seguramente estará entre los primeros en ser contactados. Si comemos el anzuelo ahora, ¿qué sentido tiene pescar? Hizo una pausa al ver que el rostro de Hermione se ponía un poco pálido y suavizó su tono. Por supuesto, esto es pensar en el panorama general. En privado, amenazó al profesor Lupin y le causó problemas a Harry muchas veces. He anotado todas estas deudas en mi libretita. Y él fue el culpable detrás de ti. MMM. Tarde o temprano, saldaré cuentas con él. Los Uchiha no le temen a la pelea, pero saben cuándo es más ventajoso atacar. Esto no fue cobardía. Fue estrategia. Declarar la guerra a la familia Malfoy crearía demasiada conmoción y alertaría al enemigo. Antes de averiguar la situación exacta de Lord Voldemort, la inacción de Fari y Lan también tenía sentido. Hermione reflexionó sobre sus palabras. No le gustaba la sensación de que las personas eran tratadas como peones, pero tenía que admitir que Ron pensaba más en el futuro. Recordó el análisis inexpresivo de Fari de la situación en ese escondido en Nocturne Alley, y el estado de Lan de saber todo tipo de información mientras jugaba con shurikens, eran un equipo, mirando 3 pasos por delante. Entonces, ¿solo esperamos? Preguntó. ¿Cómo podemos? Ronson animándose, frotándose la cabeza y dijo alegremente. Nos estamos preparando activamente para la batalla. En el cuarto año, según la costumbre de Hogwarts, es inevitable que sucedan cosas malas. Creo que el día que estalle seguirá siendo Halloween. Necesitamos ponernos en orden, especialmente Harry. El Salvador no puede ser más malo, ¿no? Ante la mención de Harry, Hermione se animó. Proteger a Harry, su mascota, era casi la máxima prioridad para su pequeño círculo. El lado de Harry y Sirius, lo están haciendo bien. Ron agitó su mano, mientras con la otra mano intentaba acercarla lentamente. La Casa de los Gritos ha sido transformada mágicamente por Black en un pequeño castillo, oculto y cómodo. Harry se está poniendo al día con su padrino en defensa contra las artes oscuras. El estilo de enseñanza de Black es un poco ubicado, pero los resultados son buenos. Recordó que Harry era perseguido por toda la habitación y sintió ganas de reír. De cara al nuevo semestre, necesitamos implementar algún entrenamiento sistemático. Tus hechizos necesitan ser flexibles. Claro, no me preocupas por ti. Las reacciones inmediatas de Harry y la mente ajedrecística de Ron necesitan entrenamiento. La conversación se centró inmediatamente en el plan del nuevo año académico. Hermione inmediatamente sacó un pequeño cuaderno, se acomodó en los brazos de Ron y comenzó a enumerar rápidamente recomendaciones de libros y hechizos esenciales para practicar. Ron agregó sugerencias, como la coordinación del equipo y la respuesta a emergencias, hablando con gran claridad. El sol poniente alargó sus sombras. En el patio trasero, uno hablaba con entusiasmo, el otro tomaba notas diligentemente y, de vez en cuando, discutía. ¿Sigues practicando algunos? Ya casi tengo este hechizo grabado en mi ADN. Protestó Hermione. Aunque esté grabado en tu ADN, aún necesitas saber cuándo usarlo, dijo Ron, sereno con la belleza en sus brazos. Piénsalo. Si estás en completa oscuridad y se acerca a una figura encapuchada, le pegas inmediatamente un Expelliarmus o primero enciendes una luz para ver qué aspecto tiene. Qué incómodo si le pegas a la persona equivocada. Hermione. Siempre tienes una respuesta. Pensándolo bien, no está bien. Puede que ella sea más débil que él en fuerza, pero en cuanto a hechizos, él era el novato, no. Al ver su expresión de no hace falta decirlo, Hermione sintió una arrepentida necesidad de vengarse de él. Bajo la mirada interrogativa de Ron, Hermione corrió a su habitación y pronto regresó con su varita, un pergamino y la insignia que Fari le había dado. Ron. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Hermione saludó y movió. Wingardium Leviosa. Una sombra oscura y gigante pasó zumbando.
Ron instintivamente saltó para esquivar, luego miró atentamente. ¿WDF? ¿Shuriken del demonio del viento? Ron rápidamente saltó detrás de Hermione, ahuecó su pequeño rostro y dijo: ¿Cuándo recuperaste esto? ¿No temes que el Ministerio de Magia siga a la gripe roja? Hermione resopló suavemente. Lan dijo que si no te comportas, debería tirarte esto. Y tengo la insignia de la señorita Fari, así que no tengo miedo de que el Ministerio de Magia me atrape. Ron. Esta cosa solo impide los hechizos de rastreo, ¿no? Ya la he tirado en mi habitación para que acumule polvo. Hermione. Ya lo he probado, tos, no importa cómo lo probé. Y así, Ron, con una mirada de agravio, utilizó la reversión del tiempo para reparar el gran corte en el jardín hecho por el shuriken del demonio del viento. Hermione silbó bastante alegremente. En medio de sus bromas y risas, gran parte de la atmósfera pesada anterior se disipó. Las nubes en el cielo estaban teñidas de un rojo intenso por el sol poniente, como si estuvieran en llamas. Ron miró el perfil de Hermione mientras ella escribía y dibujaba, la luz del sol dorada su contorno. La irritación que sentía Malfoy y Lord Voldemort disminuyó lentamente. Independientemente de los planos o complots, al menos por ahora, estaban juntos, luchando por las personas y las cosas que les importaban, y eso era suficiente. Mantenerlo con vida era más útil que matarlo. Ron repitió estas palabras en su mente. Había decidido este movimiento. Aún no había sonado la campana del cuarto año, pero el tablero de ajedrez ya estaba colocado. Esta vez, las personas bajo su mando no sostenían simples palos. 186 Capítulo 185 Copa de Quidditch. A finales de agosto, una invitación con bordes dorados llegó a la familia Granger, acompañada del Ford Anglia modificado ilegalmente del señor Weasley, en el que podría caber un equipo de baloncesto entero. La final de la Copa Mundial de Quidditch. Irlanda vs Bulgaria. 6 entradas fueron gentilmente patrocinadas por el padrino de Harry, quien dijo: todos los negros están muertos, ¿de qué sirve conservarlos si nadie los va a ver? Ron tuvo que admitirlo. El señor Uchiha era un poco derrochador. No entiendo, ¿qué tiene de interesante perseguir una pequeña pelota alada en una escoba? Cham se levantó las gafas en el espejo retrovisor y habló con tono sereno. Las tácticas son demasiado simples, falta profundidad estratégica y el valor de entretenimiento es mucho menor que golpear directamente la pelota con un palo, el trabajo en equipo. Exactamente. Lan se acercó al espejo, todavía jugando con un pequeño juguete que tenía en la mano. El Callejón Nocturne ha recibido recientemente unas especialidades locales interesantes, y Chan y yo debemos estar atentos. Además, con tanta gente, ¿qué podría ser más divertido que investigar nuevas fórmulas aquí? Le guiñó un ojo a Hermione. Hermione, ayúdame a tomar más fotos. Especialmente a esas mascotas del equipo. Chen y Lin fueron aún más directos. Uno dijo que necesitaba acompañar a Hagrid para cuidar al nuevo grandullón. Hermione se estremeció, una sensación ominosa, y el otro dijo que necesitaba más tiempo para practicar hechizos mágicos. Sus opiniones eran sorprendentemente consistentes. Ningún interés. Así, los que finalmente se embarcaron en el viaje fueron la familia Weasley, a excepción de Perky, que tenía asuntos importantes en el Ministerio de Magia, Harry, Hermione, Ron y Griega. Bueno, Ron, que estaba apretado en el asiento trasero, experimentando las magníficas habilidades de modificación mecánica Muggle de su padre. Sí, Ron no era contado como parte de la familia Weasley. Esta pequeña pelirroja ¿es esto realmente legal, tío Arthur? Preguntó Hermione, pálida, apretando con fuerza el cinturón de seguridad mientras el coche se elevaba repentinamente del suelo y se precipitaba hacia las nubes. Tranquila, Hermione, exclamó el señor Weasley, agarrando el volante con entusiasmo. Es solo un pequeño encantamiento de extensión indetectable y un módulo volador. Los veteranos del Departamento de Transporte Mágico del Ministerio de Magia, bueno, no deberían preocuparse demasiado por los detalles. Ron se sentó a su lado, sintiendo los inquietantes temblores del coche. Esto era mucho más emocionante que andar en escoba. Al menos una escoba no gemiría en el aire como si estuviera a punto de desmoronarse. Miró a Harry, que estaba igualmente nervioso a su lado, y los dos intercambiaron una mirada que decía: vale por ti mismo. El camping estaba aún más animado de lo que habían imaginado. Miles de tiendas de campaña de todas las formas y tamaños llenaban las colinas, desde tiendas puntiagudas comunes hasta castillos en miniatura e incluso torres invertidas.
El aire estaba lleno del olor de salchichas asadas, cerveza de mantequilla y varias especias exóticas, y los vendedores que vendían recuerdos, telescopios e insignias de equipos se abrían paso entre la multitud. La tienda de la familia Weasley parecía normal desde fuera, pero en el interior se había lanzado un encantamiento de extensión indetectable, lo que la hacía lo suficientemente espaciosa para albergar a todo un pelotón. Los gemelos, Fred y George, inmediatamente comenzaron a probar su último producto. Un tipo de caramelo que tiñó temporalmente la lengua del color del equipo correspondiente. Desafortunadamente, Ron cayó víctima, persiguiéndolos por medio campamento con una lengua verde brillante. Después de dejar su equipaje, Ron y Hermione caminaron por el campamento, disfrutando de las vistas. Hermione se maravilló ante las exóticas tiendas y los magos vestidos con diversos trajes nacionales, mientras que Ron prestó más atención a lo que se escondía bajo la bulliciosa atmósfera. Por ejemplo, varios individuos apresurados, de mirada cautelosa, cuyas varitas estaban claramente llevadas de manera entrenada en sus cinturones. ¿Cómo se siente?, preguntó Hermione, notando que Ron seguía mirando la cintura de la gente. Tanta gente. Giró la cabeza para ver la mirada resentida de Hermione. Una mezcla de cosas. Aunque es un poco demasiado animada, sigue siendo segura. Hermione entonces asintió. La multitud se balanceó como una marea hacia el magnífico estadio. Arthur Weasley agitó los billetes, intentando evitar que su pequeño grupo se separara, murmurando repetidamente. Merlín, esto está más lleno que el callejón Diagon un lunes por la mañana. Ron y Hermione, que estaban rezagados, no sintieron mucho, ya que la gente inexplicablemente se dispersó hacia los lados cuando vieron sus ojos rojos. En ese momento, un aura de riqueza hizo que la ruidosa multitud circundante se apartara inconscientemente, creando un camino. Era Lucius, caminando con su familia. Llevaba una túnica negra finamente confeccionada y su bastón con cabeza de serpiente golpeaba el suelo fangoso con un sonido sordo y rítmico, absolutamente pretencioso. Narcisa Malfoy sostenía el brazo de su marido, su postura elegante, su barbilla ligeramente levantada, sus ojos recorriendo con disgusto las túnicas de segunda mano algo raídas de la familia Weasley, especialmente cuando vio a Harry, su desprecio completamente evidente. Draco siguió a sus padres, vistiendo una túnica verde oscuro completamente nueva con patrones sutiles bordados en los puños y un cuello elegante, verdaderamente un joven dragón orgulloso. El clamor pareció congelarse por un momento. El señor Weasley se enderezó la espalda y la sonrisa desapareció de su rostro. Fred y George dejaron de sonreír juguetonamente y sus ojos se volvieron hostiles. Harry y Ron, como cachorros de león provocados, miraron ferozmente a Draco. Arturo, Lucius Malfoy se detuvo, su voz se alargó y burló. ¿Traerás a toda tu familia, ya tus amigos, a ver el partido? Espero que sus asientos no estén demasiado atrás. Después de todo, la vista desde el nivel superior siempre es bastante insatisfactoria. No te preocupes, Lucius, respondió el señor Weasley con rigidez. Nuestros asientos están bien. Draco parecía querer decir algo para causar una buena impresión, su mirada iba de Harry a Ron. Pero cuando su visión periférica captó a Ron de pie junto a Hermione, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, incluso ligeramente aburrida, inmediatamente se atragantó y las palabras que estaba a punto de decir fueron tragadas de nuevo. En este momento tenso siempre sucede algo inesperado. La mirada de Lucius pasó por Arthur, por Harry y Ron, e incluso por su propio hijo, para finalmente posarse en Ron. No miró a Hermione, como si ella no existiera. No había rastro de desdén ni de escrutinio en esa mirada. En cambio, era una mezcla de emociones, difícil de descifrar. Aprehensión, evaluación e incluso un gesto de buena voluntad. Ron, que se enorgullecía de ver a través de las personas con sus ojos, estaba un poco confundido en ese momento. Inclinó ligeramente la cabeza hacia Ron y se acercó levemente. Cuando volvió a hablar, había menos agudeza y más insulsez, incluso un dejo de cortesía. El mundial siempre es tan bullicioso. Espero que esto no afecte su disfrute del partido, señor Uchiha. Su voz no era fuerte, pero a pesar del ruido, cada palabra llegó a los oídos de todos. En un instante, todos quedaron atónitos. Ron fue el primero en reaccionar, observando las expresiones inmediatas de todos. Los ojos de Arthur estaban muy abiertos, como si no pudiera creer lo que había oído. Fred y George intercambiaron miradas, viendo qué demonios en los ojos del otro. Harry y Ron estaban en la misma situación. Hermione también abrió los ojos ligeramente por la sorpresa, agarrando instintivamente el brazo de Ron.
Narcisa, sin embargo, permaneció serena y siguió siendo la imagen de una mujer noble. En cuanto a Draco, su rostro era un caleidoscopio de emociones. Del asombro inicial a la incredulidad, pasando finalmente a la humillación y al desconcierto. Miró fijamente a Ron, como si tratara de encontrar una respuesta en su rostro. Algo extraño está sucediendo, sus ojos negros se encontraron con los fríos ojos de político de Lucius. No respondió de inmediato. Vio cautela, deliberación y una moderación inexplicable en esos ojos. Después de un momento de silencio, los labios de Ron se curvaron en una sonrisa muy leve. Sin replicar, simplemente respondió en su tono habitual. Es realmente animado. ¿El señor Malfoy también está aquí para ver a Krum? Algo brilló nuevamente en las profundidades de los ojos de Lucius, demasiado rápido para captarlo. No dijo nada más, solo miró a Ron otra vez, luego golpeó suavemente el suelo con su bastón con cabeza de serpiente, como si el breve intercambio nunca hubiera sucedido. Deberíamos entrar, Narcisa, Draco. Volvió a su tono altivo, tomó a su familia y caminó directamente a través de la multitud separada, sin volver a mirar a la familia Weasley. Antes de irse, Draco le lanzó a Harry una última mirada feroz. Todavía no tenía el coraje de mostrarle sus garras a Ron. Pero en esa mirada, también estaba la frustración contenida de sentirse herido por las acciones de su padre, incapaz de comprender. 187 Capítulo 186 Venas y secuencias. No fue hasta que la familia Malfoy se alejó mucho que el aire helado comenzó a circular nuevamente. La barba descuidada de Merlín. Ron fue el primero en exclamar, frotándose con fuerza los ojos. ¿Estaba simplemente alucinando? El viejo Malfoy habló con el señor Uchiha. ¿Y tan, educadamente? Yo también lo vi, murmuró Harry, luciendo confundido. Lo llamó señor Uchiha, esto es demasiado extraño. Hermione frunció el ceño, mirando al señor Uchiha con preocupación. ¿Qué quería decir? Arthur se acarició la barbilla pensativo. Lucius Malfoy nunca hace nada sin razón, señor Uchiha, ha estado. Su voz se fue apagando, pues claramente había escuchado algunos rumores. El señor Uchiha miró en la dirección donde había desaparecido la familia Malfoy, su mirada profunda. ¿Quién sabe? Dijo finalmente con desdén, palmeando la mano de Hermione para indicarle que se relajara. Quizás simplemente quería presumir de sus asientos de primera categoría de una manera diferente. Vamos, que el partido está a punto de empezar. Para un villano tan traicionero, no era imposible esperar y ver, y luego atacar más tarde. Tomó la mano de Hermione y, siguiendo a la familia Weasley que aún parloteaba, continuó fusionándose con la multitud que avanzaba hacia el estadio. El partido en sí fue sin duda espectacular. Los vítores de 100.000 magos fueron ensordecedores y entonces aparecieron las mascotas de Bulgaria. Las Veelas. Se deslizaron por el campo como fantasmas plateados, su piel aparentemente brillando con la luz de la luna, su largo cabello fluyendo como cascadas, cada movimiento poseía un ritmo extraño. Cuando empezaron a bailar y su canto etéreo y brumoso comenzó, una sensación antinatural de placer recorrió las graduadas como una corriente cálida. El señor Uchiha sintió que su espíritu era suavemente agitado y calmado por algo, queriendo relajarse y sumergirse en esa belleza, algo andaba mal. Este sentimiento era demasiado directo, demasiado deliberado, como un genjutsu de bajo grado. Un destello carmesí brilló en sus ojos, y el Tomoe giró lentamente. En el momento en que el Sharingan se activó, el velo intoxicante que había cubierto su percepción desapareció abruptamente. Las velas frente a él aún eran hermosas, pero la magia que podía tocar directamente las fibras del corazón de uno revelaba sus rastros en sus ojos. Era una habilidad innata. Campos de energía seductora los rodeaban. En ese momento sentí una mano fría que le cubría los ojos frenéticamente. La voz de Hermione, teñida de ansiedad y un dejo de acidez, sonó en su oído. Señor Uchiha. No, no los mire. El señor Uchiha se quedó atónito por un momento, luego sonriendo feliz, bajando suavemente su mano y sosteniéndola en su palma. No te preocupes, susurró, bromeando ligeramente. Los ojos de mi familia funcionan bien. Son inmunes a este nivel de, bueno, efectos especiales. La cara de Hermione se sonrojó, y entonces recordó sus ojos mágicos, murmurando. ¿Quién estaba preocupado por ti? Pero ella le dejó tomar su mano y no la retiró. Observaron a los hombres que los rodeaban, incluidos Ron y Harry, caer en un estado de enamoramiento, como si quisieran saltar de las graduadas, un marcado contraste. No fue hasta que los duendes del equipo irlandés hicieron llover monedas de oro que los chicos se despertaron.
Y cuando el equipo búlgaro se quedó atrás, la horrible apariencia de arpía de la vela confirmó aún más el viejo dicho. No se puede juzgar un libro por su portada. El partido en sí fue sin duda espectacular, aunque el señor Uchiha todavía se reservaba su juicio sobre la lógica central de un grupo de personas montadas en escobas para agarrar una pelota. Las habilidades de vuelo de Krum eran verdaderamente asombrosas. Su finta Ugronsky produjo jadeos en todo el estadio. Al final, el equipo irlandés ganó el partido, pero Krum atrapó la snitch dorada. El final fue un tanto extraño, pero la atmósfera en el lugar aún alcanzó su punto máximo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Al regresar al campamento, las canciones y las risas llenaban el aire, y el rico aroma de la cerveza de mantequilla estaba en todas partes. Todos jugaron hasta tarde y luego, cansados pero emocionados, regresaron a sus tiendas para descansar. Sin embargo, poco después de quedarse dormido, un grito agudo, una risa desenfrenada y un alboroto descontrolado despertaron al señor Uchiha. Se incorporó bruscamente, y Harry y Ron, a su lado, también abrieron los ojos, aturdidos. ¿Qué está pasando afuera? Murmuró Ron. El señor Uchiha se puso rápidamente su chaqueta, indicándoles que permanecieran dentro de la tienda y no se movieran, mientras él se dirigía silenciosamente a la puerta de la tienda y abría una rendija. La escena exterior le hizo entrecerrar los ojos. El campamento que una vez fue alegre se había convertido en un caos. A lo lejos, algunas tiendas de campaña estaban en llamas y las llamas iluminaban muchas figuras encapuchadas cuyos rostros estaban ocultos. Flotaban en el aire, emitiendo risas estridentes, las puntas de sus varitas disparaban una luz verde maligna, persiguiendo y jugando con familias de magos comunes y corrientes en pánico. Los aromas agradables habían desaparecido y fueron reemplazados por el penetrante olor del miedo. Eran mortífagos. O mejor dicho, matones que llevan máscaras e imitan el estilo de acción de los mortífagos. Tenemos que hacer algo. Harry también se acercó, vio la situación afuera y gritó, queriendo salir corriendo. ¿Hacer qué? El señor Uchiha lo detuvo. Hay al menos docenas afuera, quizás más. ¿Vas a salir a ser un objetivo? Quédate quieto. El señor Weasley y yo nos encargaremos de esto. El señor Uchiha formó señales con las manos, Jutsu clon de sombra. 5 clones de sombra se dispersaron, mientras que el original permaneció para proteger a todos. En ese momento, vieron a un grupo de muggles, vestidos con ropa de dormir y huyendo en pánico, siendo elevados en el aire por varios magos encapuchados usando un encantamiento levitatorio. Como marionetas patéticas, fueron manipulados y ridiculizados sin control. El camisón de una mujer fue rasgado deliberadamente y ella gritó repetidamente. Hermione también llegó a la entrada de la tienda y al ver esta escena se tapó la boca, sus ojos se llenaron de ira y miedo. El señor Uchiha no actuó apresuradamente, frunció el ceño profundamente. Se dio cuenta de que, aunque estos matones eran arrogantes, no parecían estar matando a nadie. Era más como si estuvieran creando pánico y caos. ¿Cuál era su objetivo? ¿Pura catarsis? Oh. De repente, una repulsiva columna de luz verde explotó en el cielo sobre el bosque cercano. Al observarlo más de cerca, se vio que se trataba de un cráneo formado por una luminiscencia verde, con una serpiente emergiendo de su boca, como una lengua venenosa. La marca tenebrosa. El pánico de la multitud alcanzó instantáneamente su punto máximo. Sus gritos aterrorizados casi perforan los tímpanos. ¿Es él? La voz de Ron tembló. No. El señor Uchiha miró fijamente la marca, su Sharingan brillando débilmente con un rojo intenso en la oscuridad. El lanzador está en ese bosque. La magia no es fuerte y la técnica es rudimentaria. Esta es una réplica. Pero lo que no dijo en voz alta fue que la aparición de esta réplica en sí misma era una señal extremadamente peligrosa. Alguien estaba impaciente por anunciar el regreso de cierta cosa antigua. El caos continuó durante bastante tiempo, y solo disminuyó gradualmente cuando llegó un gran número de funcionarios del Ministerio de Magia y Aurores. Los clones de sombra fueron destruidos uno por uno, y según los recuerdos transmitidos, al menos una docena de matones quedaron atrás. Pero ellos parecían intrépidos, luchando con todas sus fuerzas para eliminar al señor Uchiha, esa enorme amenaza. Incluso después de que sus compañeros murieron, no se olvidaron de lanzar un difindo, dejando a los aurores sin pistas para investigar. Pronto, los magos encapuchados se retiraron como una marea, desapareciendo en el bosque oscuro y la multitud caótica. Malditos secuencias. Ya era bastante difícil sacar a Hermione para divertirse, y ahora está aguafiestas.
De vuelta a la tienda, la atmósfera era pesada. La emoción y la alegría fueron reemplazadas por el temor de haber sobrevivido a un desastre. El rostro de Arthur estaba pálido y estaba conversando en voz baja con Bill y Charlie. El señor Uchiha se sentó en la esquina, sosteniendo a Hermione, en silencio. Miró a Harry, todavía conmocionado, y luego recordó los mugles suspendidos en el aire, superponiéndolos lentamente con la horrible calavera verde en el cielo. Algunos peces ya estaban impacientes por saltar fuera del agua, intentando agitar todo el estanque. 188 Capítulo 187 Apertura del cuarto grado. Cuando la primera hoja amarilla adornó la copa del árbol, el expreso de Hogwarts, envuelto en un peso vapor blanco, se preparó para llevar a los estudiantes al conocido castillo. La plataforma estaba repleta de ruido, una mezcla de ululatos de búhos, charlas de estudiantes y despedidas de padres. Kaito Uchiha y Hermione encontraron rápidamente un compartimento vacío. Apenas guardaron su equipaje, la puerta del compartimento se abrió. Harry y Ron se apretujaron y el grupo intercambió saludos. Los dos se habían recuperado bien y no mostraban signos de estrés postraumático. Hermione también había sido animada por Kaito Uchiha durante los últimos 2 días, lo que finalmente le permitió respirar aliviado. El tren avanzaba traqueteando, mientras las tierras de cultivo y los bosques pasaban rápidamente ante la ventana. Hablando de eso, Harry le dio un mordisco a una rana de chocolate y dijo con indiferencia: ¿Te has enterado? Parece que algo importante está pasando este año. ¿Algo grande? Hermione inmediatamente levantó la vista de su libro, con los ojos brillantes. ¿Qué cosa tan grande? Ron bajó la voz misteriosamente. Mi hermano Bill, que es un rompemaldiciones en Egipto, escribió hace unos días diciendo que el mundo mágico internacional está alborotado, y parece estar relacionado con Hogwarts. Supongo que tal vez se reiniciará el torneo de los tres magos. ¿El torneo de los tres magos? Harry parecía desconcertado. Hermione inmediatamente entró en modo sabelotodo y comenzó a explicar con volubilidad. Es una competición tradicional en la que participan 3 escuelas de magia: Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang. Se dice que comenzó hace más de 700 años, símbolo de amistad y competencia, pero se interrumpió durante varios siglos debido a su alta tasa de mortalidad. Si realmente se reinicia, sin duda será un evento enorme que sacudirá el mundo mágico. ¿Una alta tasa de mortalidad? La sonrisa de Harry se congeló por un instante. Kaito Uchiha levantó una ceja y no dijo nada. Un gran escenario, efectivamente había llegado. El tren finalmente llegó. Los testrales tiraron de los vagones, llevándolos hacia el castillo. Cuando el majestuoso castillo se iluminó con luces cálidas en la noche y apareció ante todos, todos dejaron escapar un suspiro de satisfacción. El gran salón seguía siendo magnífico, con miles de velas flotando en el aire, iluminando las 4 mesas de la casa y los asientos del personal, y el techo reflejaba el cielo nocturno estrellado del exterior. Antes de que Hermione pudiera reaccionar, Kaito Uchiha juntó los dedos, tomando la iniciativa de mantener a la chica en la mesa de Slytherin. El cuarteto Uchiha coqueteaba cada uno a su manera, sin molestarles en absoluto un león sentado entre serpientes. Después de la ceremonia de selección de los alumnos del primer año, el profesor Dumbledore se puso de pie, su barba blanca plateada y sus gafas de media luna brillaban a la luz de las velas. Bienvenidos. Dijo con voz resonante, con calidez y benevolencia. Bienvenidos a Hogwarts para el nuevo año escolar. Tengo algunos anuncios, bastante triviales. El señor Filch, el conserje, me ha pedido que les recuerden que el bosque prohibido está, como siempre, prohibido para los estudiantes. Además, los formularios de permiso de la aldea de Hogsmeade, él, como de costumbre, mencionó algunas precauciones y luego, alzando ligeramente la voz, dijo solemnemente. Además de eso, estoy encantado de informarles a todos que este año, Hogwarts tendrá el gran honor de albergar un evento muy emocionante, un evento que no ha tenido lugar en más de un siglo. Nos sentimos honrados de ser los anfitriones del torneo de los tres magos. ¡Guau! El gran comedor se quedó instantáneamente en ruido, especialmente entre los estudiantes mayores, cuyos ojos brillaban de emoción. De repente, Ron agarró el brazo de Harry y lo sacudió con entusiasmo. Dumbledore esperó pacientemente a que el clamor disminuyera antes de explicar las reglas en detalle. Solo podía inscribirse estudiantes de 17 años o más, un cáliz de fuego completamente imparcial seleccionaría a los campeones, las tareas serían peligrosas, etc. Las delegaciones de Beaux Batons y Durmstrang llegarán en octubre y pasarán la mayor parte de año escolar con nosotros, concluyó Dumbledore.
Sé que todos darán una cálida bienvenida a nuestros invitados y demostrarán el espíritu de Hogwarts durante su estadía. Los aplausos resonaron nuevamente. Hermione aplaudió y rápidamente le dijo a Kaito Uchiha: Genial. Podemos intercambiar y aprender con otras escuelas de magia. Me pregunto en qué se diferencia su plan de estudios del nuestro. Kaito Uchiha asintió, pero su mirada recorrió la mesa del profesorado. Además de los familiares, la profesora McGonagall y el profesor Snape, había otra figura familiar. Era un hombre de aspecto un tanto peculiar, sentado en lo que debería haber sido el asiento de Lupin. Tenía un cabello grueso y canoso, un rostro curtido y lo más sorprendente era su ojo mágico que giraba constantemente y la pierna protésica que hacía un sonido de chasquido cuando se movía. Alastor Moody, le susurró Kaito Uchiha a Hermione, el legendario Ojo Loco, un antiguo auror. ¿Aún deberías recordarlo, en la cabaña de Hagrid? Hermione asintió, confirmando. Esto no era normal. Dada la verdadera personalidad de Moody, donde veía a todos como mortífagos, incluso si no asentía en reconocimiento, su ojo mágico debería haber sido detenido en ellos, las pocas personas con las que había tenido interacciones, durante algunas rotaciones más. Un destello de duda surgió en el corazón de Kaito Uchiha, pero su rostro permaneció impasible, simplemente notando en silencio esta anomalía. ¿Quién es ese? Del otro lado, Harry también notó al hombre extraño. Alastor Ojo como Moody. La voz de la rubia vino desde junto a ellos. Giraron la cabeza para ver a Draco Malfoy y sus dos compinches pasando junto a su mesa. Mi padre es un viejo loco y paranoico. Dice que su cabeza solo está llena de magos oscuros y conspiraciones. Dicho esto, se apresuró a irse, como si temiera quedarse un segundo más. Harry y Ron, sin embargo, estaban desconcertados. ¿Se habría equivocado de medicina? ¿Ojo loco Moody? Jadeó Ron. ¿El legendario Auror? Dicen que llenó la mitad de Azkaban. Está jubilado, mi padre dice que ahora está tan paranoico que cree que incluso su propio desayuno podría estar envenenado. Un ex-Auror experimentado y muy vigilante para enseñar defensa contra las artes oscuras. Kaito Uchiha se acarició la barbilla. Esto era realmente mucho mejor que un inútil como Lockhart. El banquete de bienvenida finalmente terminó. Los estudiantes charlaban con entusiasmo sobre el torneo de los tres magos y el nuevo profesor, mientras se dirigían a sus respectivas salas comunes. En el pasillo que conducía a las mazmorras, una figura los detuvo. Era Violet, vestida con la túnica formal de Auror, pero con una mirada de arrepentimiento en su rostro. Kaito Uchiha, Hermione y el resto, ascendió al cuarteto Uchiha. Vengo a despedirme. Por órdenes del departamento, me han transferido de nuevo al Ministerio de Magia. La misión de vigilancia, de observación ha terminado. Esta noticia fue un poco arrepentida. Kaito Uchiha la miró. ¿Felicidades? ¿O debería decir arrepentimiento? Violet molesta, con una expresión compleja en su sonrisa. Ambas, supongo. Este año, ha sido muy especial. Me ha mostrado otra cara de Hogwarts y me ha hecho darme cuenta de que algunos límites y definiciones no son simplemente blanco y negro. Su mirada se detuvo en Kaito Uchiha y los Uchiha por un momento, con una sensación de comprensión mutua, como si viera a un colega. Espero que tengamos oportunidades de trabajar juntos nuevamente en el futuro. En ese momento, su mirada se encontró con la de Kaito Uchiha, y de hecho contenía un sentido de aprecio por un espíritu afín. Antes de que Kaito Uchiha pudiera responder, sintió que el brazo de Hermione se unía silenciosamente al suyo, un poco fuerte. Giró la cabeza y vio a Hermione con las mejillas ligeramente hinchadas, con la mirada fija entre Violet y él. Aunque no dijo nada, ese atisbo de celos era casi palpable. Kaito Uchiha se sintió un poco exasperado, pero solo pudo asentir a Violet. Cuídate, alcalde. Violet también notó el ligero disgusto de Hermione. Sonrió comprensivamente y, tras despedirse de nuevo, se dio la vuelta y se fue. Mientras observaba su figura alejarse, Kaito Uchiha se quedó pensativo. ¿El traslado de Violet fue una rotación rutinaria o el resultado de la familia Malfoy o de las fuerzas detrás de él moviendo los hilos? ¿Se trataba de eliminar a un informante que podría haber notado algo y no fue lo suficientemente obediente? HMPH, parece que la señorita O'Kirk realmente te admira. Hermione le soltó el brazo con cierta amargura. Probablemente admira nuestra capacidad para medirnos en problemas, dijo Kaito Uchiha con impotencia, acariciando su cabello castaño, tratando de apaciguarla. Además, se ha ido. ¿No es una persona menos que nos vigila? Deberíamos celebrarlo. Hermione puso los ojos en blanco y su expresión se suavizó considerablemente.
Mientras caminaba de regreso a la sala común de Slytherin, los pensamientos de Kaito Uchiha corrían. El motín de la Copa de Quidditch, la anomalía de Moody, el traslado de Violet y el inminente torneo de los Tres Magos, esto fue realmente una confluencia de problemas. Gracias a Lue Tianram de la ciudad de Nueva York, al servidor del juego móvil Naruto, a Chusis Flower y por generar amor. Actualizaré algunos capítulos más en un par de días para mostrar mi respeto. 189 Capítulo 188 Nadie se atreve a estar por encima de ti, parte 1. En la primera mañana del nuevo año escolar, el aire en el aula subterránea aún conservaba el frío de las vacaciones de verano. Las luces verde esmeralda de la sala común de Slytherin parpadearon, iluminando a los pocos estudiantes que habían bajado a desayunar. Ron bostezó, sintiendo que su cerebro aún no se había recuperado del todo de las vacaciones. Hermione, junto al pasillo, estaba llena de energía, bebiendo jugo de naranja y hojeando su horrible ejemplar del libro estándar de hechizos, grado 4, un libro lo suficientemente pesado como para dejar inconsciente a alguien. Estoy realmente impresionado, dijo Ron, frotándose los ojos y con la voz todavía ronca por haberse despertado. ¿Las camas de Hogwarts tenían algún tipo de hechizo para dormir permanentemente? Siento que podría dormir 10 horas más. Hermione ni siquiera levantó la cabeza. Eso es porque alguien estuvo rodeado en la sala común hasta casi el toque de queda anoche, lo que provocó una fatiga tardía por sobreexcitación. ¿A eso se le puede llamar excitación? Es una tortura social forzada. Ron hizo un puchero, arrastrándola hacia la puerta de piedra. Todos sus rostros gritaban «Protégeme», mi rostro decía «tonto». Tu cara dice regente invisible de Slytherin. Hermione finalmente levantó la vista de su libro, con una sonrisa en sus labios. Y el discípulo personal del profesor Snape. Genial, eres aún más tonto. Justo cuando estaban discutiendo suavemente, la puerta de la sala común se abrió, revelando al profesor Snape. Su túnica negra se fusionó perfectamente con el fondo, haciendo que la temperatura de la sala común bajara instantáneamente a cero y la charla cesó abruptamente. La mirada de Snape recorrió toda la habitación y finalmente se posó en Ron, como se esperaba. Después de unos segundos, dijo. Debido a ciertas razones obvias. Mientras hablaba, seguía mirando en dirección a Ron. Sí, lo mantuvo, es decir, lo siguió sin importar cuánto intentara esconderse. Maldita sea, viene por mí. El puesto de prefecto de este año académico se encuentra actualmente vacante. Y el puesto de prefecto de cuarto año quedará vacante. Ante estas palabras, todas las miradas, ya estaban abiertas o sutiles, se centraron en Ron. Según la tradición, continuó Snape. El cargo de prefecto, especialmente el de prefecto, debe recaer en el estudiante más influyente de ese año. Normalmente, esto requeriría un duelo para establecerse. Pero creo, esta vez, miró directamente a Ron, una curva de satisfacción formándose en sus labios. Aproximadamente 2 píxeles. Ninguno de los presentes aquí sería tan tonto como para intentar desafiar a alguien que pudiera lidiar con Peter Pettigrew. Tan pronto como dijo esto, los esfuerzos de protección del medio ambiente cobraron impulso inmediatamente. El destino de Peter no era ningún secreto dentro de Slytherin, pero escucharlo del propio decano fue aún más intimidante. Después de un jadeo colectivo, todos inmediatamente fijaron su mirada hacia abajo, ya sea interesándose intensamente en los patrones de la alfombra o lanzando miradas escrutadoras al techo. Snape parecía muy satisfecho con el efecto. Dado que ese es el caso, para ahorrarles a todos, llame nuestro valioso tiempo, señor Uchiha, lo llamó directamente. Las funciones de prefecto serán asumidas temporalmente por usted. Espero que no me decepciones. Ron preguntó rápidamente. ¿Qué pasa con el prefecto, profesor? ¿Es necesario preguntar eso? Sigues siendo tú. Después de terminar de hablar, sin esperar la respuesta de Ron, sacudió su túnica y se giró para irse, dejando atrás una habitación silenciosa y un Ron que se sintió puesto en un aprieto. Temporalmente, Ron observó la desaparición de Snape y se quedó. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo y simplemente arrojarme el desastre de Farí en la cabeza? Hermione lo miró con simpatía y susurró. Al menos, te ahorro la molestia de pelear. Prefiero pelear, suspiró Ron. ¿Qué clase de situación es esta? Efectivamente, tan pronto como Snape se fue, alguien se acercó inmediatamente. Era el prefecto de quinto año, Reid, quien tenía una sonrisa dibujada en su rostro. Ron, felicitaciones, dijo Reid cálidamente. El decano lo nombró personalmente. Es una gran responsabilidad.
Lo discutimos con los prefectos y todos creemos que usted es, sin duda, la persona más adecuada para asumir temporalmente las funciones de prefecto. Ron lo miró pero no dijo nada. Maldita sea, ustedes creen que lo más adecuado es dejarme las tareas problemáticas a mí, ¿verdad? Reid se sintió un poco incómodo bajo su mirada y dejó escapar una risa seca. Los capaces hacen más, ya sabes, nadie en todo Slytherin se atreve a ser más alto que tú. Mira, Montague del séptimo año, tos, está temporalmente ausente, Avery, prefecto de sexto año, necesita centrado en los éxtasis, y tengo mucha presión con los timo. Está bien, lo interrumpió Ron, demasiado perezoso para escuchar más de esa pomposa palabrería. ¿Qué necesitas que haga? Reid parecía como si le hubieran concedido un gran perdón y rápidamente entregó un trozo de pergamino. Principalmente patrullas de rutina, gestión de la disciplina, transmisión de avisos y otros asuntos triviales. Todos los arreglos específicos están ahí. Ah, y también mostrarles los alrededores a los nuevos estudiantes. Esto originalmente era responsabilidad mía y de Fabi, ahora solo puedo molestarte. Ron tomó el pergamino, que parecía pesar 1000 libras, y sintió que su tiempo libre se le escapaba rápidamente. ¿Qué pecado cometió?, murmuró para sí. Durante el siguiente mediodía, Ron finalmente entendió el significado de la palabra problema. Dondequiera que iba, los estudiantes de primer año lo miraban con ojos respetuosos pero curiosos y, ocasionalmente, alguno más atrevido se acercaba para saludarlo, haciéndole tentativamente algunas preguntas académicas. Preguntas académicas, ni hablar. Ni siquiera terminó de responder a la de Hermione. De camino a la biblioteca, lo detuvieron dos estudiantes de primer año, quienes tartamudearon preguntas sobre cómo llegar a las cocinas. Esa es el área de trabajo de los elfos domésticos. Ron respondió con una cara deliberadamente vacía. Si no quieres que Filch te atrape y te detenga, será mejor que te mantengas lejos de allí. Sin embargo, los dos de primer año, inexplicablemente, respiran aliviados. Este prefecto parecía responder todas las preguntas y era fácil llevarse bien con él. Hicieron una ligera reverencia y corrieron en esa dirección. Hermione observaba desde un lado, sin poder evitar reír. Parece que estás haciendo un trabajo bastante decente como prefecto interino. ¿Decente qué? Replicó Ron. Soy como un mapa del campus y preguntas frecuentes para estudiantes de primer año en dispositivos móviles.